Lo dicho, abrimos ya tiempo de entrevista. Esta mañana nos acompaña la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Señora Vaquero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos para cerrar una semana que la verdad que ha sido como una montaña rusa, ¿no? La preparatoria de la conferencia de presidentes, la sentencia de Sigena, el enésimo desacuerdo por los menores migrantes no acompañados, el acuerdo en sanidad para reorganizar las urgencias de tarde en Zaragoza, en fin. La verdad es que hay muchas cosas. Voy a empezar por la que yo diría que es la mejor noticia, ¿no? Y la noticia de la semana, que es Sigena. La justicia, el Supremo, determina que las pinturas tienen que volver a nuestra comunidad autónoma, que el MENAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, tiene que devolverlas. El MENAC, lo último que sabemos es que se reunirá la semana que viene para decidir cómo se mueve ante el auto del Supremo, que la verdad es que tampoco deja mucho margen de maniobra, ¿no? Ni de interpretación. Tienen que devolver las pinturas en 20 días. Pero así estamos. Las declaraciones que han llegado estas últimas horas del MENAC, de Illa, al Gobierno de Aragón le dejan, señora Vaquero, más bien tranquilos o más bien preocupados. Al Gobierno de Aragón lo que le deja tranquilo es la sentencia del Tribunal Supremo, que yo creo que es totalmente clara y contundente, y que por lo tanto, tal y como decía el presidente de Aragón, ahora lo que esperamos es colaboración del Gobierno de Cataluña para que estas obras que nunca deberían de haber salido de Aragón vuelvan y bueno, podamos disfrutar de ellas. Es nuestro patrimonio histórico, cultural. Ha sido un proceso largo donde tenemos que reconocer el éxito de la sociedad aragonesa, también de los servicios jurídicos que han hecho un excelente trabajo. Precisamente ayer abríamos unas jornadas para celebrar el 40 aniversario y Aragón, que es tierra de pacto y de derecho, el pacto no fue posible y el derecho pues tuvo que entrar a conseguir que vinieran estos bienes allá en 2014, cuando Luisa Fernanda Rudy inició un procedimiento judicial que ha seguido luego también el gobierno de Lambán y que, como digo, ya tenemos una resolución y que es indiscutible y muy clara. Por lo tanto, ahora solamente esperamos la colaboración del Gobierno de Cataluña y que cumpla y devuelva estas obras. Comentaba el presidente Azcón que podría haber una llamada en las próximas horas, en los próximos días, a Salvador Illa. No sé si se ha producido ya esa llamada. Si está Ayer habló ya con Salvador Illa y Salvador Illa dijo que en principio las sentencias, ¿verdad?, deben cumplirse y por lo tanto esperemos que no haya más maniobras dilatorias por parte del MENAC. Hemos oído esas excusas sobre la seguridad, pero vamos, de la misma manera que las obras salieron de donde no tenían que haber salido nunca, pueden volver, y así durante el proceso judicial los propios técnicos del MENAC dijeron que era posible trasladarlas con total seguridad. El Gobierno de Aragón tiene ya un plan porque se ha trabajado en este último tiempo para preparar, porque confiábamos plenamente en la resolución judicial y tenemos ya un plan para que esas pinturas puedan estar en el sitio donde todos los aragoneses, pero todos los españoles y todos los que quieran venir a Sigena puedan disfrutar de ellas. En esta conversación le trasladó el presidente catalán, Salvador Illa, al presidente aragonés si se van a devolver las pinturas en estos 20 días que marca la sentencia. Hombre, decir que la sentencia está para cumplirse es porque tiene que haber esa intención, ¿no? Lo que esperamos es que otro tipo de declaraciones que ha habido pues no dilaten el cumplimiento de esta sentencia. Y en cualquier caso también estamos esperando las declaraciones de la señora Alegría, todavía sobre un hecho tan importante para todos los aragoneses, una reivindicación tan justa. No hemos oído a la señora Alegría manifestarse sobre esta resolución. La verdad es que estamos un poco extrañados. Nada, ha dicho hasta el momento, y en cualquier caso, como ministra que es y portavoz del Gobierno, pues esperamos también que colabore para que la sentencia del Tribunal Supremo, y que en este caso reconoce el derecho de todos los aragoneses a tener esas pinturas en Sigena, pues bueno, tenga también su apoyo. Hasta ahora no le hemos oído decir absolutamente nada, lo cual es bastante significativo, ¿no? Al que sí que escuchamos ayer fue al ministro de Cultura, a Urtasun, decir que tiene que haber colaboración, coordinación entre las dos administraciones. Por eso vuelvo a la conversación que nos decía, se produjo ayer entre Azcón e Illa. ¿Han hablado de cuándo y de cómo, sobre todo? Bueno, esos detalles la verdad es que no he tenido conocimiento, no estaba yo presente en esa conversación. Lo importante es que el presidente Azcón, como debe ser en el marco de las relaciones de colaboración institucional, se dirigiera al presidente de Cataluña y bueno, y pudiéramos del Gobierno de Cataluña y podamos conocer por lo menos que inicialmente la postura es esa, cumplir
Y por otra parte, también con respecto a las declaraciones del ministro Urtasun, tampoco hubiera estado de más que se hubiera disculpado ante todos los aragoneses cuando trató de decir que este era un conflicto político en lugar de ser una reivindicación del derecho de todos los aragoneses, que es lo que ahora se ha confirmado con la sentencia del Tribunal Supremo. Por cerrar el capítulo de Sigena, ayer nos contaban técnicos aragoneses que, en fin, que hace falta seguramente cerca de un año para que una vez vuelvan las pinturas, valorar cómo están, restaurarlas, instalarlas. Entiendo que es absolutamente imposible a día de hoy y sin ver cómo están las pinturas establecer un plazo, ¿no? Pero no sé si es un escenario más o menos similar al que manejan desde el Gobierno de Aragón, ese de un año aproximadamente hasta que las pinturas puedan estar expuestas, no sé si visitables ya en el monasterio de Sigena. Bueno, los datos del Gobierno de Aragón serán los que manifiesten los técnicos, que es a quien lógicamente les corresponde, y le delegamos y confiamos en que se lleve a cabo este proceso. Lo importante es ya tener ese reconocimiento. Yo creo que es una noticia que celebró el conjunto de la sociedad aragonesa y que podamos todos disfrutar de esas obras en el lugar del que nunca debieron salir. Es un reconocimiento, es un hecho que es de justicia y que una vez más, como digo, podemos celebrar la sociedad aragonesa porque ha sido un logro como los grandes que se consiguen cuando hay una voluntad, hay un compromiso y un objetivo común y unidad, que es lo que ha habido en este caso, independientemente del color político de los gobiernos que han intervenido durante este proceso. En fin, esta es la buena noticia de la semana, junto con la otra, que es el acuerdo en materia sanitaria de la Consejería de Sanidad con los sindicatos médicos. Van a firmar esta misma mañana, en poquito más de 2 horas, el acuerdo para reorganizar las urgencias sanitarias en la ciudad de Zaragoza. Así que se quitan aquella huelga que se encontraron hace un par de meses. El problema está resuelto, señora Vaquero, porque ahora queda ver si con los médicos de atención continuada y con los voluntarios de medicina de familia se es capaz de cubrir todo lo que haya que atender, ¿no? ¿Problema resuelto? Hombre, la buena noticia para resolver el problema de la huelga es que se ha llegado a ese acuerdo y efectivamente sobre las 10:30 el consejero de Sanidad, el señor Bancalero, junto con Cenzache, podrán firmar ese acuerdo que sobre todo beneficia a los profesionales médicos en cuanto que son quienes entendemos que se le da satisfacción con este acuerdo, pero también a los usuarios de la sanidad y de la salud, ¿no? Que es lo más importante en este acuerdo. Poder mejorar la asistencia sanitaria, la atención primaria, poder continuar con esa prestación en los diferentes centros de especialidades, que es lo que planteó el Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta que el acuerdo que existía hasta ese momento era ya de décadas y lógicamente no se correspondía con la actual distribución, con las necesidades de la población. Es una buena noticia acabar con esa huelga, alcanzar un acuerdo, poder tener un servicio de atención continuada, de urgencias de la atención primaria por las tardes y los sábados por la mañana. Conoceremos los detalles a partir de las 10:30, pero es un buen acuerdo y yo creo que también, como digo, tanto para los profesionales sanitarios como para los usuarios de la salud pública. Bueno, la semana que viene yo creo que tendremos oportunidad de hablar con el consejero de Sanidad, con José Luis Bancalero. La semana que viene también conferencia de presidentes, después de que en la reunión preparatoria de esta semana no haya habido acuerdo. ¿Va a servir de algo la conferencia de presidentes de la semana que viene, del día 6? Tenemos un precedente muy claro, que fue la conferencia de presidentes de diciembre, que no sirvió para nada. El presidente Sánchez ya acudió arrastrando los pies a esa conferencia de presidentes, fue obligado porque las comunidades autónomas la reclamamos por vía judicial y lo que está claro que esta conferencia de presidentes el señor Sánchez en principio la ha convocado para tener una foto en Cataluña con el presidente de Cataluña, con el alcalde de Cataluña, con el rey, pero donde quiere instrumentalizar una vez más la conferencia de presidentes porque le interesa a él, pero no teniendo en cuenta los temas que es fundamental que formen parte de ese orden del día. Y lo pudimos ver en el comité preparatorio que se celebró antes de ayer, donde las comunidades autónomas legítimamente propusimos los temas que en estos momentos son fundamentales y que yo creo que cualquier español que pueda leer cuáles son esos temas se ve identificado en problemas del día a día de la vida cotidiana y donde hubo una cerrazón, una vez más, por parte del Gobierno en incluir esos temas. Lógicamente, las comunidades autónomas recurriremos al reglamento y si hay que recurrir a otras vías, como hemos hecho hasta ahora, para defender los intereses de los ciudadanos, pues seguiremos recurriendo a ello. Lo que no estamos dispuestos es a participar en una conferencia de presidentes que sea además solamente una cortina de humo para tapar los escándalos
escándalos de corrupción que asedian, ¿no?, y que acorralan al gobierno de Sánchez, y bueno, por lo menos que sirva para tratar esos temas. Una conferencia de presidentes tiene que servir de debate, como propiamente recoge el reglamento, de toma de decisiones, y en esa reunión, en esa conferencia de presidentes que se celebró en Santander, lo que nos encontramos fue las comunidades autónomas un folio en blanco, literalmente una carpeta con un folio en blanco, donde hubo un monólogo en el que los presidentes de las comunidades autónomas expresaron su posición sobre los temas del orden del día, y no hubo, una falta total de respeto por parte del presidente Sánchez, no hubo absolutamente ninguna respuesta. Eso no lo podemos consentir. ¿Se han planteado no ir a Barcelona? De momento, somos comunidades autónomas que respetamos el valor institucional de las conferencias de presidentes. Creemos en que son temas que hay que tratar, y por lo tanto confiamos en que se incorporen esos temas. Ya lo digo, si no es voluntariamente por parte del Gobierno, será apelando al reglamento, y por lo tanto creemos que el Gobierno de Sánchez vive un momento muy delicado, también nuestro Estado de Derecho, la democracia. Es insoportable la situación que estamos viviendo desde el Gobierno de España, y por lo tanto creemos que es importante que se traten estos temas. Y si el Gobierno de España no está dispuesto a ella, lo haremos aunque sea las comunidades autónomas. Bueno, ustedes querían hablar de financiación, querían hablar de modelo energético, querían hablar también de inmigración, que es uno de los temas que, por cierto, más ha tensado las relaciones, ¿no?, entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España en los últimos meses, sobre todo a cuenta de la distribución de los menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias, a Ceuta, a Melilla, etcétera, etcétera. Esta semana, Comisión de Infancia. Lo último es que la justicia ha admitido a trámite su recurso. No sé, alguna novedad más. Parece de todos modos que el Gobierno central prevé la actuación de la Policía y de la Fiscalía para obligar a las comunidades a acoger a los menores migrantes. No sé cómo ven este escenario, que además sería cuestión de meses, ¿no?, porque el Gobierno el Gobierno central lo quiere hacer en 1, 2, 3 meses como mucho, antes del verano o este verano. Bueno, forma parte de la total dejación de la política de inmigración por parte del Gobierno de Sánchez. Es uno de los temas que proponíamos incluir en el orden del día de la conferencia de presidentes, porque primero hay que partir de la indelegable competencia del Estado en las comunidades autónomas en materia de inmigración. Es una competencia que tiene que asumir. No lo ha hecho con liderazgo, no lo ha hecho tampoco teniendo en cuenta no solamente las razones competenciales, sino también las razones humanitarias. Es un drama lo que estamos viviendo cada día con la inmigración, y ha fracasado realmente el Gobierno. Por lo tanto, en el caso de Aragón, lo que hemos hecho ha sido recurrir al amparo de los porque creemos que los acuerdos que se han llegado en materia de inmigración, el decreto ley en concreto, se ha dictado por los socios independentistas de Sánchez, se ha dictado por un prófugo de la justicia, y lógicamente se salta el principio de igualdad, el principio de solidaridad. Y Aragón, en este caso, si no hay posibilidad de acuerdo ante la dejación de funciones del Gobierno de España, pues recurriremos al amparo de los tribunales, que es lo que nos queda, ¿no?, las comunidades autónomas, cuando nos tenemos que defender de nuestro propio Gobierno. Y lógicamente otros de los temas a los que se ha referido y a solicitar en el orden del día, pues es la vivienda, es el problema de la ocupación que sufren cada día muchos ciudadanos, es el problema también del déficit de las infraestructuras de transporte que sufren también muchos ciudadanos todos los días y varias veces al día. Es un caos el transporte, tanto ferroviario, los recortes también en materia de transporte, que para una comunidad como la nuestra es fundamental la cohesión y la vertebración del transporte por carretera. Bueno, las infraestructuras eléctricas, la necesidad de invertir en infraestructuras eléctricas de transporte y de distribución, lo hemos visto con el apagón. Lo que el Gobierno decía que era el sistema eléctrico más seguro del mundo, se apagó. Todavía no sabemos además cuáles han sido las causas, y son temas que no se pueden dejar de incluir en una conferencia de presidentes. No puede ser el formato que planteó el Gobierno en la anterior conferencia, que no sirvió para nada. Ha de ser una conferencia útil donde marquemos posiciones y donde se puedan llegar a acuerdos. El problema es que el Gobierno de España sabe que está debilitado, que no tiene absolutamente mayoría, que no tiene una política ni una posición sobre estos temas, y lo que no vamos a hacer es acompañarle simplemente en una foto vacía de contenido. Por cierto, volviendo al tema de los migrantes, señora Vaquero, lo que parece claro es que en el diagnóstico están todos más o menos de acuerdo, ¿no? Y es en que es difícilmente soportable la situación que hay en Canarias. Por eso le pregunto, ¿la propuesta del Partido Popular a día de hoy cuál sería? Pues que se cumpla la ley.
y que haya un acuerdo consensuado en la conferencia sectorial, que es lo que se ha hecho siempre. O sea, el Gobierno de Aragón lo que defiende es que en el seno de esa conferencia sectorial se lleguen a acuerdos, que se respeten los principios de igualdad para todas las comunidades autónomas, los principios de solidaridad, que se lleve a cabo la financiación, que es la que corresponde al Estado para hacer frente a lo que es la recepción de estos menores, de estos migrantes, y yo creo que el Gobierno de España no ha respetado esos principios. Por lo tanto, como digo, pues hemos tenido que recurrir una vez más al amparo de los tribunales. ¿Aragón cuántos menores podría acoger? No sé si tiene hecha la estimación. Pues esos datos los tiene la consejera de Bienestar Social y Familia, y yo creo que cuando realmente el Gobierno de España actúe con transparencia, actúe con lealtad, podremos conocer más esos datos. De momento lo que está claro es que estamos superados, porque no ha habido ninguna colaboración por parte del Gobierno de España, y yo creo que eso ha provocado una gran confrontación, donde los grandes perjudicados son todas y cada una de estas personas que llegan sin ningún control a nuestro país, y que el Gobierno de España pues no ha sabido asumir el liderazgo en esa política de migración. Señora Vaquero, hoy les van a preguntar en el Pleno de las Cortes desde Chunta Aragonesista si adelantarán las elecciones si no consiguen aprobar los presupuestos de 2026. ¿El adelanto electoral en nuestra comunidad autónoma es una posibilidad? Se lo pregunto, ya no por la pregunta de Chunta Aragonesista y ni siquiera por los presupuestos, sino porque es verdad que parece que el escenario que dibujan las encuestas es favorable para ustedes, y además es evidente que el Partido Socialista en la comunidad está en reconstrucción, vamos a decir, ¿no? ¿El adelanto electoral es una posibilidad en Aragón? A ver, la verdad es que es bastante significativo también, ¿no?, que el señor Soro pregunte por un adelanto electoral, por no haber presupuestos, cuando su partido está en un Gobierno de España que lleva años sin presupuesto, ¿no? El Gobierno de Aragón tiene un presupuesto prorrogado que estamos llevando a cabo, atendiendo todas las políticas, las inversiones en servicios públicos, en infraestructuras. Es decir, ya hemos dicho que empezaremos a trabajar en un presupuesto para 2026, y con ello, pues continuar con unas políticas que están llevando a un gran dinamismo económico, a una mejora continuada de los servicios públicos, y es el principal objetivo que en estos momentos tenemos como Gobierno. No habrá adelanto electoral. Bueno, en este caso yo creo que no es necesario, teniendo en cuenta, como digo, que hay un presupuesto prorrogado que responde a las necesidades del Gobierno de Aragón y de los aragoneses. Si en estos momentos preguntamos en la calle qué es necesario, no será un presupuesto, porque, como digo, no se está desatendiendo ninguna de las obligaciones. El Gobierno está gestionando todas y cada una de sus áreas con solvencia, llegando a acuerdos. Seguimos desarrollando ese plan de vivienda tan importante, nuestro plan de carreteras, mejorando las infraestructuras sanitarias, también mejorando la sanidad, en fin, yo creo que en estos momentos tenemos unos presupuestos que, como digo, cumplen con el programa de Gobierno, cumplen con el compromiso del Gobierno de Aragón con todos los aragoneses, y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar ya en el presupuesto de 2026, donde no solamente es un deber del Gobierno de Aragón, sino que también es un deber y una responsabilidad del resto de formaciones políticas, que también tienen la representación política de todos los aragoneses. Bueno, estamos a punto de irnos de vacaciones, a punto de terminar el curso parlamentario en las Cortes de Aragón, después de unos meses que, entre otras cosas, y lo han subrayado especialmente ustedes, han sido de récord en cuanto a inversiones. No sé si queda alguna más de las grandes, señora Vaquero, alguna inversión más, algún anuncio más importante por realizar antes de que nos vayamos de vacaciones. Pues seguro que sí, hay proyectos importantes que se están trabajando desde el Gobierno, y lo importante es que sirvan para, como digo, aportar ese dinamismo económico, que Aragón pueda tener ese liderazgo, ¿no?, que en estos momentos estamos reivindicando. Tenemos un gran potencial de desarrollo y generar, ¿no?, talento también, y que podamos crecer como comunidad, como región. Yo creo que es muy importante, y desde luego ya lo ha anunciado el presidente Azcón. Seguirá habiendo anuncios de inversiones, pero que en este caso, a diferencia de lo que ha pasado en la legislatura pasada, todos y cada uno de esos proyectos de inversión irán siempre de la mano de las empresas, y una vez se haya confirmado la aprobación de los diferentes programas y proyectos de inversión. Pero yo creo que estamos en un buen momento. Es muy satisfactorio salir fuera de nuestra comunidad, que te feliciten, porque además los aragoneses despertamos, ¿no?, ese cariño en el resto, y sí que es verdad que nos dicen qué es lo que se está haciendo en Aragón, pero lo dicen con alegría, y yo creo que eso es importante también, que nos reconozcan el esfuerzo de tantos
últimos años. Voy terminando, que estamos casi fuera de tiempo, pero quería preguntar 3-4 cosas más, señora Vaquero. Hablando de inversiones, esta semana hemos leído en diferentes medios que la llegada de la fábrica de baterías de KTL trae consigo la llegada de 2.000 trabajadores chinos. No sé qué nos puede confirmar de esto, si es una cláusula que ustedes eran conscientes de ella desde el principio, cómo se va a gestionar la llegada de 2.000 chinos a Figueruelas y a Pedrola. Bueno, una de las grandes conclusiones y demandas de los empresarios aragoneses es que hace falta mano de obra. Las empresas en el día a día tienen dificultades para encontrar esa mano de obra, tanto de carácter cualificado como menos cualificado, y yo creo que la puesta en marcha de la gigafactoría requiere, ¿no?, la incorporación de esos trabajadores. En cualquier caso, todo se hará de una forma ordenada, con colaboración de todas las administraciones que puedan estar implicadas. Aquí es necesaria la participación de la administración del Estado, lógicamente de la comunidad autónoma, delegación del Gobierno, también de los ayuntamientos y, lógicamente, la participación de las empresas que van a llevar a cabo el impulso y la ejecución de este programa. Por lo tanto, todas las conversaciones son totalmente programadas y yo creo que es una gran oportunidad. No es la primera vez. Aragón ya ha recibido grandes proyectos. Fue en su día, hace ya más de 40 años, la GM, fue también la llegada de la base americana. Entonces yo creo que aquí lo que vamos a hacer es colaborar entre todos y, bueno, pues impulsar este tipo de proyectos que sin duda alguna van a volver a ser transformadores. ¿Pero esto está previsto que vivan en algún municipio en concreto? No sé, en Figueruelas, en Pedrola, en otro. De momento se está trabajando en la organización, en la llegada, en conocer cuántas personas van a ir llegando y en buscar las soluciones habitacionales. Por eso digo que es una coordinación de varias áreas del Gobierno de Aragón. Y, bueno, pues las soluciones se buscarán para que se haga de una forma ordenada, en unas condiciones totalmente adaptadas a las que desarrolla cualquier trabajador en nuestra comunidad autónoma. Y, bueno, pues es la posibilidad, ¿no?, de tener ese talento y que podamos fijarnos en esta experiencia para otras similares de todas estas empresas aragonesas que están demandando la necesidad de mano de obra y poder llevar a cabo convenios con otros países, y que ya algunas empresas aragonesas lo están haciendo con acuerdos de contratación en origen y, bueno, y puedan realmente encontrar ese talento, ese capital humano que es tan necesario para desarrollar sus proyectos y para impulsar la economía aragonesa. Porque creo que es algo positivo. Entiendo que KTL dijo que era así o no era. Bueno, KTL necesita encontrar esa mano de obra. No ha habido ninguna imposición. Yo creo que necesitamos desarrollar este proyecto que, bueno, pues solamente va a aportar beneficios en Aragón. Encuentra la manera de hacerlo y yo creo que incluso facilitan que esto se pueda llevar a cabo. Termino. Una semana para el Gran Premio de Alcañiz. ¿Cómo van las conversaciones con Dorna para la renovación, para la continuidad del circuito de Alcañiz? Pues siguen esas conversaciones. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, que es el competente y además quien tiene también competencias en Motorland, sigue con esas conversaciones porque es consciente y somos conscientes de la importancia que es este proyecto y su continuidad para Aragón, especialmente para el Bajo Aragón. De momento, la semana que viene vamos a poder disfrutar una vez más de este evento y, bueno, creo que volverá a ser un éxito de convocatoria. Es un referente también en todo el mundo del motor y, bueno, y las conversaciones que sigan. Vamos a seguir trabajando con compromiso y buscando siempre la continuidad de este proyecto. En 30 segundos. Termina una semana compleja también en el plano nacional, con convocatoria de su partido, del Partido Popular, de una manifestación contra el Gobierno para el próximo día 8 de junio, para el domingo que viene, no para para el domingo de la semana que viene. Doy por hecho que habrá representación aragonesa en Madrid. ¿Cómo están viendo las cosas? ¿Cómo han visto esta semana? Pues muy preocupante. La situación es insostenible, ¿no? Los casos de corrupción que asedian no solamente al presidente en su ámbito personal y familiar más cercano, sino también en el ámbito de su partido y que, bueno, pues van surgiendo cada vez noticias, se conocen más sobre la implicación del propio presidente en estos asuntos, es muy preocupante. Esto supone que estamos ante una banda criminal, podemos decir, y yo creo que es muy preocupante. Por eso la convocatoria de esta manifestación. Mañana también vamos a poder tener al presidente Feijóo en Zaragoza, donde lógicamente bueno, pues se lanzará ese mensaje de movilización a toda la sociedad ante una situación que es insoportable para nuestro Estado de Derecho, para la democracia. Hace unos años jamás hubiéramos pensado que se hubiera llegado a tensar tanto las costuras de nuestro Estado de Derecho, el ataque a los jueces, y esto es un problema también de cumplimiento de la ley. Sin ley
no hay democracia, no hay libertad y está claro que se están traspasando los límites del cumplimiento de la ley. Como decía el presidente Feijóo, o mafia o democracia. Y en estos momentos, alrededor del gobierno de Sánchez, como digo, hay signos de una auténtica organización criminal en cuanto al traspaso del cumplimiento de la ley y de hechos relacionados con la corrupción que son insoportables. Y ahora sí, la última, con todo esto que estamos comentando, con una consejería que son varias, con la portavocía, ¿cómo lo lleva a nivel personal? ¿Cómo lleva la legislatura? Vamos bien, aunque tengo que reconocer que el verano será una magnífica ocasión para poder recuperar fuerzas en unos días de descanso. Pero bueno, vamos bien, es un gobierno muy coordinado, con una gran colaboración de todas las áreas y tengo que decir que me siento, pues bueno, además de satisfecha, pues muy entusiasmada con la labor que tengo que realizar. Creo que es una gran oportunidad para trabajar al servicio de los aragoneses y en eso estamos implicados el gobierno. Creo que es muy satisfactorio y un privilegio, la verdad. Mar Vaquero, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya muy bien. Gracias a todos vosotros. Y 35, las 8. En un instante abrimos tiempo de tertulia. Vamos ya mismo con ello. Esta mañana con nosotros Jesús Morales, Iván Trigo y Juan García Blasco. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. El otro día vi a Carlos, el del pueblo, el que estudió conmigo en la universidad. Anda, Carlos. Sí, me dijo que qué hago trabajando en el campo, que en la ciudad hay trabajo fijo para mí. ¿Y tú qué le has dicho? Que si me consigue un trabajo en el que pueda trabajar codo con mi padre, yo lo firmo. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. En Aragón Radio, Historia de Aragón. A lo largo de la historia, el Santo Grial ha sido uno de los objetos que más historias ha generado ante el legendario creado alrededor del cáliz que Jesucristo utilizó en la Última Cena. Un objeto cuya búsqueda y posesión llegó a tornarse casi en locura y que, según la tradición, pasó varios siglos en territorio aragonés. ¿Qué sabemos sobre el Santo Grial y la influencia que tuvo en el desarrollo de Aragón como reino? Te lo contamos este sábado desde las 3 de la tarde en el nuevo episodio de Historia de Aragón y siempre que quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, esta mañana con Iván Trigo. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Iván Trigo, El Periódico de Aragón. Jesús Morales, 20 minutos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Juan García Blasco, catedrático de Seguridad Social y Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, presidente del CESA. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, aquí estaban los tres escuchando la entrevista, escuchando la conversación. Joder, la verdad es que había tantos temas esta mañana. Hemos tenido una semana tan intensa. Ya pueden estar las semanas un poco más repartidas de todos modos, sobre todo ahora que viene el verano, ¿no, Iván? Sí, como periodista lo confirmo. Y que me ha tocado descansar algún día, pero ha sido una semana de... ¿En serio? ¿Esto también hoy? Sí, pero tal bueno, cual. sí. En fin, bueno, de la entrevista que habéis apuntado. Iván. Pues muchas cosas porque eran muchos temas y cada uno muy diferente del resto. Me quedo por lo simbólico, yo creo, un poco con las reacciones a la sentencia con respecto a Sigenas y que bueno, la vicepresidenta sí que ha dejado claro que parece que a priori ya ha habido una comunicación con la Generalitat y ya recordemos que está ahora en Japón, lo cual dificulta un poco las cosas a la hora de hablar de estos temas. Pero yo según ha publicado el periódico, ayer las declaraciones de ella iban bastante en la línea de lo que ha mencionado la vicepresidenta, incluso era más claro a la hora de vamos a cumplir la sentencia y los bienes van a volver y ya lo deja todo en manos de los técnicos para resolver el cómo, que es ahora lo peliagudo. Se ha referido a ello la vicepresidenta. Los técnicos en ese proceso judicial ya dijeron que esas pinturas podían volver, que obviamente no es como mover una mesilla de noche en un dormitorio, pero que técnicamente se puede y por tanto habrá que cumplir. Me quedo con eso por lo histórico, ¿no? Que dentro de esta semana en la que han pasado muchísimas cosas hemos puesto fin a un proceso que dura 10 años. Ahora vamos con más cosas. Jesús, para ti, los titulares o el titular. Pues yo el tema de los 2000 chinos, la verdad.
es muy interesante que ahora cuando hay empresas que realmente su duda para venir a un sitio no es la mano de obra, porque no hay cualificada, ¿no? En muchos sitios ya por ejemplo, en Alemania ya hay empresas que se tienen que ir porque no tienen trabajadores que puedan hacer las funciones. Pues me parece audaz que aquí ya se ha empezado abiertamente vinculando una inversión muy relevante a traerte 2.000 personas de ese país de origen. Habría que ver si son 2.000 personas medianamente cualificadas. Y si es así, yo creo que es una estrategia necesaria, que puede haber gente que la vea como alguna vertiente crítica, pero que realmente es fundamental para que pueda haber actividad económica. En Aragón hace falta población, y hace falta población y actividad económica. Esto une las dos cosas, y la cuestión es cómo se integran en la sociedad, ¿no? Que no pueda ser un gueto, que no vayan todos, por ejemplo, al mismo municipio, ¿no? O que no estén en el mismo barrio, que se mezclen con relativamente, que se haga una integración completa para que no pueda aparecer luego disfunciones a medio plazo. Pero a mí me parece un modelo que creo que en España se ha aplicado, pero con cosas muy pequeñas. Yo a gran escala hasta ahora no lo había visto. Juan. Sí, bueno, es que has tratado muchos temas, ¿eh? Unos de luces y otros de sombras. Lo dices con pesar, Juan, lo de que ha tratado muchos temas. No, claro. No. Yo le he visto a la vicepresidenta mucha claridad en los temas. Mucha claridad en todos los temas, ¿no?, sobre los que habéis tratado. En algunos hay luces, en otros hay sombras. Las sombras son las discrepancias fuertes que existen entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España sobre una serie de cuestiones y materias, ¿no? La financiación, la conferencia de presidentes, los aspectos relacionados con la inmigración, en las que esas discrepancias, pues muy probablemente algunas de ellas tendrán que ser resueltas por los tribunales, pero para eso están, ¿eh? Cuando existen diferencias, hay un tercero que suele decidir, ¿no? Pero yo creo que en general lo habéis mencionado vosotros, ¿no? Yo ha traducido también un optimismo, y una ilusión y unas ganas por el desarrollo también de Aragón, ¿no? En muchas materias, ¿no? Los centros de datos y la instalación de actividades empresariales, ¿no? Vamos a ver si todo ese optimismo que traduce, pues se lleva a la realidad, ¿no?, al respecto. A mí me parece que ha sido firme y clara en muchas de las posiciones. El problema, y al hilo de lo que decías, Juan, y esas son, yo creo, también las sombras de los titulares que ha dejado la vicepresidenta, es que cuando no hay acuerdo, decías, entre dos instituciones, tienen que decidir la justicia. El problema es que hoy en día estamos judicializándolo todo, y eso implica necesariamente que se prolonguen y se atasquen los procesos y se hagan inviables. Con respecto al reparto de los menores, la vicepresidenta ha dicho en la misma frase una cosa y la contraria, y es que Aragón, que no va a dar los datos sobre los menores. Le ha preguntado aquí el señor de Sola cuántos menores migrantes podría acoger a Aragón, y ha dicho esos datos los tiene la consejería, y poco después ha dicho que estamos más que saturados. Bueno, pues si estamos más que saturados, digámoslo, y digámosle al ministerio: miren, estamos saturados, estamos X por encima de los que podemos acoger ya, entonces díganos ustedes cuál es la solución. El problema que yo veo en la situación política actual es que todo es partidismo, no todo es política, porque todo es política en esta vida, pero hoy en día nos gusta o no una decisión en función de quién la tome, simplemente basándonos en si es el contrario o no. O sea, el argumento normalmente es: ¿esta decisión la ha tomado mi rival? Sí, pues no me gusta. Y así es imposible avanzar, y habrá discrepancias que sean lógicas, que tengan una base ideológica detrás, y que haya que discutir en base a argumentos que cada uno defenderá de una manera. Pero el problema es que estamos hoy en día en un momento en el que, pues eso, se dice que no a unas cosas o las otras simplemente porque es una decisión que ha tomado el contrario, y no se ponen los medios para llegar a un acuerdo tampoco. Jesús, sobre los presupuestos y la continuidad de la legislatura, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado Mar Vaquero? Me ha parecido, he tomado nota, porque ella ha dicho: no es necesario el adelanto electoral, tenemos un presupuesto que es perfectamente válido, en el sentido que solo lleva, claro, hablamos ya de que un año prorrogado como que se ve bien, porque realmente pues el gobierno central lleva más de 3, hay un ambiente que parece que el presupuesto no es tan relevante. Mi impresión es que ahora puede decir que no es necesario el adelanto electoral, y dentro de 6 meses decir que es necesario, ¿no? Es efectivamente, tú no tienes presupuesto, y eso te permite, no tienes aparte por culpa, digamos, o ha habido un partido que es quien en otro momento lo apoyó, que no lo apoya, entonces tú ahí tienes un arma que en este momento ha decidido que no pasa nada, pero que si el gobierno de Aragón quiere decir que sí que pasa, tiene ese botón nuclear, ¿no? Aparte es un botón nuclear que, como bien dice Iván, el contexto nacional es de confrontación total,
no hay acuerdo en nada, pues es imposible con los menores. Es imposible con los menores porque todas las autonomías están saturadas, es imposible financiación, es imposible todo. Pero bueno, eso puede igual, de repente igual cuando convoque a Andalucía, pues puede decidirse que ya no es suficiente un presupuesto prorrogado. O sea, que, ¿Tú crees que va a haber adelanto electoral, Jesús, en Aragón? Yo creo que es posible que haya varias autonomías, sí. A la vez. A la vez. Sí. Bueno, pero en todo caso ella ha dejado claro que no existen ahora razones, ¿no?, al respecto, ¿no?, de momento, ¿no? El ahora es muy importante, Claro, no existen ahora. Es verdad que los acontecimientos a veces son imprevisibles, ¿no?, y pueden derivar a determinadas situaciones, pero ella lo ha dejado claro, ¿no?, por el momento, ¿no? Y se puede gobernar con unos presupuestos prorrogados que son del año anterior, que no son muy retrasados en el tiempo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la cuestión ahora a plantear, veremos. Yo creo que aquí dependerá también la paciencia que tenga el señor Azcón. A ver, en principio, cuándo quiere aprobar los presupuestos del 2026. Lo ideal sería que el 1 de enero ya empezaran a funcionar y que estuvieran aprobados para entonces, pero no es necesario, se pueden aprobar un poquito más tarde. Y ver la paciencia que tiene Azcón a la hora de negociar con sus socios y ver hasta dónde ve que va a ser factible o no, ver en ese acercamiento y en esa distancia si Vox va de farol o no, si está dispuesto realmente a aprobar unas cuentas finalmente o va a negociar por un poco tensar la cuerda y tener minutos de gloria. Y yo creo que en ese análisis que haga el presidente será cuando diga, pues mira, si vamos a estar discutiendo para no llegar a ningún acuerdo, entonces... O sea, Iván, es muy complicado que si en un año no hay presupuesto, en el 25, el 26, que es antes a las elecciones, que lleguen a un acuerdo, ¿no? Si no han llegado ahora, que hay un año blanco, que no hay ninguno de los dos partidos tiene citas electorales cerca, ni Aragón ni cerca, a ver cómo consiguen hacer eso en un año en que sí que va a haber varias elecciones. O sea, es un poco complicado una vez que no lo tienes en un escenario que era perfecto, supuestamente, porque aparte, pues que decir que habían bajadas de impuestos, además, que es que no era muy relevante. Si no has conseguido ahora pensar que en el 26 sí. Cuando habrá elecciones en Andalucía, en Castilla y León, en otros sitios. Bueno, vamos a ver si efectivamente van al camino por el que dibuja Jesús Morales. Juan, como presidente además del Consejo Económico y Social y como catedrático de Seguridad Social y Derecho del Trabajo, te quería preguntar a ti especialmente por el tema de la llegada de los 2.000 trabajadores chinos para la fábrica de baterías. Bueno, sí, ¿qué te parece? Es una segunda experiencia, porque ya lo ha dicho la vicepresidenta, se produjo, quizá no tantos, cuando las instalaciones de Opel, ¿no? Bueno, yo creo que son trabajadores especializados que son necesarios para montar una factoría de esa magnitud, ¿no?, al respecto. Y son chinos. Pero yo deduzco que su nacionalidad ahora no es relevante porque serán trabajadores que trabajan en España con la legislación española y con las normas de aplicación de nuestro país, ¿no? ¿Tiene que ser así? Yo creo que sí. A no ser que existan cláusulas especiales particulares al amparo de las cuales esos trabajadores van a trabajar aquí, que ahora desconozco, ¿no? Por tanto, para esos trabajadores los dos problemas fundamentales son, en primer lugar, cómo se les acoge, el tiempo que tienen que estar aquí, que es bastante prolongado, en qué condiciones, cómo y de qué manera. Y en segundo lugar, pues también sus propias condiciones de trabajo. Por ejemplo, sus salarios, yo deduzco que serán los salarios que se aplican en nuestro país a la actividad regulada convencionalmente. Ya, tanto, y no los de China. Deduzco, por eso decía yo antes, es muy posible que esos trabajadores chinos en un mes de salario tengan más retribución que en muchos meses en su país, ¿no? Bueno, eso sería un atractivo para que se desplacen de China a España, a Aragón. No es que sería, probablemente lo es. Muy rápidamente, que tengo que cerrar e ir con más cosas, Iván. Muy rápidamente, sí. Publicaba estos días, esto sabe más Melqui Jorge, eras con tertulio habitual, que según martes con nosotros. Pues sí, que eso, según los convenios que existen entre el gobierno chino y el español, los trabajadores que vengan aquí a trabajar tienen que trabajar en base a las normas laborales españolas. Según parece, se van a acoger al convenio de la construcción, y lo que sí van a tener algunas exenciones a la hora de cotizar, que eso forma parte de esos acuerdos con China, porque habrá lo que es la jubilación no lo cotizan aquí, lo seguirán cotizando en su país. 9 menos 10 de la mañana prácticamente. La actualidad política, que por lo demás, y ya en clave nacional, la escriben dos nombres propios. Leire Díez, la ya conocida como fontanera del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que llama a una manifestación, a una movilización el domingo 8 de junio contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Esperanza, vamos por partes. ¿Quién es Leire Díez? Vamos a empezar por Leire Díez, que quizás no suene a nuestros oyentes. Es una periodista cántabra, es exteniente de alcalde del Partido Socialista en Vega del Pas, una localidad cántabra, como decimos, y que ha sido es ex jefa de comunicación de empresas públicas como Enusa o Correos. Su nombre ha saltado a los titulares esta semana a raíz de unos audios publicados por El Confidencial que la sitúan en el centro de una presunta operación para desprestigiar a la UCO. En concreto, Díez habría mantenido reuniones con empresarios implicados en casos de corrupción, uno de ellos incluso huido del país. Si tú has pagado 10 millones que no hubieras debido de pagar, pues tendrás la posibilidad de recuperarlos. Vale, ya está. Vale. Tendrás la posibilidad vale, ¿y qué pasa? ¿Y con los 60 millones que me ha metido la Foral de Intereses por esos tíos? Hablaremos con ellos, ¿vale? A ellos, como escuchan, les habría ofrecido acuerdos económicos y judiciales a cambio de información comprometedora sobre un alto cargo de la UCO, Antonio Balas Dávila. ¿Por qué buscaba 10 trapos sucios de este titular de la UCO? Porque él es quien está al frente, entre otras muchas, de investigaciones especialmente sensibles para el gobierno, las que afectan a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a su hermano o también el caso Koldo. Al respecto, Díez ha negado que estas conversaciones las llevara a cabo por encargo de Ferraz. Ha asegurado que esto era un trabajo de investigación que ella realizaba por su cuenta como periodista. La dirección del PSOE también ha negado tener ningún tipo de relación con Díez. Dicen que solo es una militante y han comparado su actitud con la del pequeño Nicolás. Por ello han optado por abrirle a Leire Díez un expediente informativo. Así que eso por lo que respecta a Leire Díez. Las reacciones al caso, digamos que no se han hecho esperar. El más contundente, el líder del PP, Feijóo, que ha convocado, decíamos, una gran manifestación el domingo 8 de junio en Madrid. Lo dijo ayer en una comparecencia convocada de urgencia y sin preguntas, porque a su juicio Pedro Sánchez está en fase terminal. Es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle. Y sobre una posible moción de censura llamaba al apoyo de otros partidos. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación. Feijóo, que por cierto empieza hoy en Valladolid su campaña de cara al Congreso Nacional del Partido Popular y después de haber presentado su candidatura para seguir al frente de la formación. Hay un nombre propio más. También se ha pronunciado sobre todo esto el ex líder de los socialistas aragoneses y ex presidente de Aragón, Javier Lambán. Un nombre propio con voz propia. En la red social X ha dicho: una zozobra creciente invade a la militancia socialista. Los relatos, entre comillas, de contención de los escándalos, fundados o no, van desmoronándose ante los españoles. Y concluía: gobernar es imposible desde 2023 con estos socios y aliados. Yo que el presidente Pedro Sánchez acabaría con esta agonía. Pues también hay mucho que comentar sobre esto. Si os parece, empezamos por el origen. Jesús, ¿el tema de Leire Díez tiene recorrido o no tiene recorrido? Pues tiene mucho recorrido, de hecho. Hay todavía, se espera como más grabaciones. Claro, dicen que es una pequeña Nicolás, no es exactamente eso. No era una militante que nadie conocía, ella estaba en Ferraz como responsable de comunicación del PSOE Cántabro, luego se quedó ahí, en Ferraz, trabajando. Después... entró en Correos cuando el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, fue presidente de Correos elegido. A ella la nombra directora general de Filatelia. O sea, tampoco la pone en un puesto de comunicación o de asesoría, sino que le da un rango de directora general. Y a partir de ahí es cuando empieza ya a ser todo muy incómodo. Lo que cuentan los directivos de Correos que compartían con ella conseja de dirección es que tenía mando en plaza, ¿no? Que desde Filatelia se hicieron muchas decisiones vinculadas a otras áreas, ya Secretaría General de Correos. Digamos que lo que demuestra es que no es una militante cualquiera que no tenía interlocución ni mando, no, era la persona de confianza del presidente que habían puesto para Correos. Luego se le dio otra empresa pública y con actividades similares. Ahora, claro, lo que dice es bastante loco, en el sentido de hablaré con tal fiscal o no hablaré, o yo te gestionaré un no pago de Hacienda. La duda que hay aquí es
si ella actuaba queriendo, o sea, sola o mandada por otro. Un poco lo que apuntan es que efectivamente ella no hablaba con fiscales, ella lo que era la interlocutora o la presunta interlocutora de los cargos políticos que sí eran jefes de esas personas. Si el escándalo va más, que aparte aquí el problema que tienen en el PSOE es que es como que de repente es un escándalo que cuadra con otro escándalo, que hay como un puzzle que de repente están cuadrando las piezas, ¿no? Y eso es muy complicado. Al PSOE le ha tensionado muchísimo este tema, sí, mucho más que cualquier otro tema de corrupción que ha aparecido hasta ahora, y de hecho se ve el desconcierto, ¿no? En lo que ha ocurrido. Ha dimitido el número 2 de Marlaska. El número 2 de Marlaska había aguantado tiros y troyanos hasta ahora, pues en ese tema ha dimitido. Claro, aquí la cuestión es, ¿hay motivo suficiente para el movimiento del Partido Popular de convocar esa gran manifestación, de deslizar otra vez lo de la moción de censura, de pedir adelanto electoral y de paso el foco puesto también en donde lo dirige el Partido Popular, que es a los socios de gobierno, que plantean que, digamos, están mirando a otro lado porque solo se centran en, digamos, alimentar las necesidades que esos propios socios tienen? Iván. A ver, el movimiento del Partido Popular es legítimo y no es la primera vez que lo hace esta legislatura. Quiero decir, hace ya, pues fue también para verano, no sé si fue el año pasado, hace 2 años ya, se convocaron varias manifestaciones seguidas en todas las plazas y calles de España, aquí en Zaragoza, en la calle Alfonso. Pues ya lo han hecho, pues quiero decir, tienen total legitimidad para convocar esas manifestaciones. Otra cosa va a ser su efecto, lo dicho, ya se convocaron. Aquello lo vendió Feijóo como el gran avance o la primera fila contra el sanchismo y no surtió ningún efecto. Quiero decir, porque es que estamos en una situación, insisto, tan polarizada en la que el señor Feijóo no va a convencer a nadie ya que no esté convencido. O sea, hay una barrera tan grande entre los de un lado y los del otro que obviamente el señor Feijóo puede convocar estas manifestaciones, pero yo no creo que sirvan de nada porque no van a convencer a nadie y no creo que al gobierno le vayan a meter más presión de la que ya tiene. Por lo tanto es legítimo. Y sobre la moción de censura, hombre, pues también tiene la posibilidad de dar ese paso adelante, como ya le han pedido desde Vox en más de una ocasión, por cierto, pero claro, le faltan votos. Habrá que ver también qué es capaz de ofrecer el Partido Popular a esos partidos a los que, sin mencionarlos, se está refiriendo, como son Junts y PNV, que son los dos que ideológicamente podrían estar más cercanos a ellos. Que de momento no están muy contentos con el Partido Popular por lo que ha sucedido, por ejemplo, con la oficialidad en Europa del catalán, el gallego y el euskera. Que veamos las palabras que ha dicho Feijóo en estos días sobre lo del tema del catalán y el euskera en Europa. A ver, dentro de unos meses, si la cosa cambia de verdad y Feijóo puede gobernar, ¿qué opina entonces sobre esta cuestión? Si depende entonces del PNV y Juan. Bueno, las dos cosas. En cuanto a esta tal Leire, ejemplo de política que pulula por el panorama español, haciendo fechorías graves, como las que hemos visto, bueno, pues yo creo que esto se tiene que aclarar. Yo creo que el Partido Socialista tiene la obligación, lo ha hecho tarde, de investigar qué ha sucedido aquí, ¿no? Y dar explicaciones, porque esas conductas, lo que se ha oído es muy grave en una democracia. Es muy grave. Por tanto, hay razones para la preocupación en el Partido Socialista. Claro que las hay. Y en el gobierno también. Y es necesario dar respuesta a esos problemas. ¿Qué ha pasado? ¿En concepto de qué ha actuado esta persona? ¿En concepto de qué? ¿Con quién se han reunido? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué posibilidades de actuación tenía ella? Que yo creo que son limitadas. Pero repugna estas conductas. También a los ciudadanos, cuando observan esto, ¿no? En primer lugar. Aquí es que la primera pregunta que se hace el ciudadano es, en fin, lo planteo a los tres, ¿no? Si estas cosas pasan de verdad en la política. Bueno, estamos viendo que pasan de verdad. Pasan en lo que hemos visto, claro que pasan y que suceden, ¿no? Y luego, en segundo lugar, ¿por qué has planteado la cuestión? Yo creo que el Partido Popular ahora es lógico que ponga encima de la mesa todos estos escándalos y políticamente los maneje, porque entiende que esto es una afectación grave a la democracia y al sistema, ¿no? Por tanto, bueno, pues actuará conforme a lo que le oportuno. Pero en cuanto a la moción de censura, hay argumentos a favor y en contra. Los hay, fundados los dos. En contra, pues porque probablemente no saldrá adelante porque no hay mayorías suficientes. A favor, pues porque puede ser también una oportunidad para que el líder de la oposición, ahora, en este momento, a la vista de las circunstancias, ponga sobre la mesa sus planteamientos y entienda que no es posible seguir gobernando
en esas circunstancias. Jesús, sexta manifestación que impulsa Feijóo, que convoca Feijóo. Sí, digamos que ahora, pero muy cerca a su congreso, ¿no? Yo creo que aquí está la clave de que un mes después, un poquito menos ya, tiene el congreso para ser reelegido presidente del PP, y ahora el PP cambia de fase. O sea, estaba en una fase que se le criticaba por algunas partes, de que estaba demasiado, que no tenía perfil, que la posición estaba un poco diluida, que no tenía referentes. Él ahora, Feijóo, cambia de marcha, digamos, y sale a la calle, quiere movilizar a los suyos, igual no gana votos, quiere movilizar su voto. Ahora seguimos con la tertulia. Ahora seguimos con Jesús Morales, con Iván Trigo y con Juan García Blas, con 9 de la mañana. Y vamos a actualizar lo que es noticia a esta hora de la mañana. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Buenos días de nuevo. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya ha hablado con su homólogo catalán, con Salvador Illa, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ordena el regreso de las pinturas murales de Barcelona a Sigena. El Ejecutivo Autonómico aragonés no contempla que la Generalitat no vaya a colaborar en el retorno de estas pinturas. Hoy aquí en Aragón Radio, la vicepresidenta Mar Vaquero ha remarcado que así se desprende de esa conversación con Illa, que dijo que las sentencias deben acatarse. Vaquero espera que cumpla. Y El Salvador Illa dijo que en principio las sentencias, ¿verdad?, deben cumplirse, y por lo tanto esperemos que no haya más maniobras dilatorias por parte del MENAC. Hemos oído esas excusas sobre la seguridad, pero vamos, de la misma manera que las obras salieron de donde no tenían que haber salido nunca, pueden volver, y así durante el proceso judicial los propios técnicos del MENAC dijeron que era posible trasladarlas con total seguridad. En poco más de una hora, a las 10:30 de la mañana, el Departamento de Sanidad y el sindicato médico CEMSATSE firman el acuerdo para la reorganización de las urgencias de tarde en los centros de salud de Zaragoza. Lucía Peralta. Hoy conoceremos más detalles de ese acuerdo, aunque ayer ya avanzábamos aquí en Aragón Radio que las urgencias de atención primaria se prestarán en 4 centros de especialidades de 3 de la tarde a 10 de la noche, de 9 a 9 durante los fines de semana, y correrá a cargo de los médicos y enfermeros de atención continuada o de médicos de familia que quieran asumir este servicio de forma voluntaria. Es el principal cambio con respecto a lo que planteó inicialmente la Consejería y que llevó a las protestas y a la convocatoria de huelga del sindicato. Otra de las novedades es que se van a crear unas 15 nuevas plazas de médico para que ningún profesional tenga más de 1.600 pacientes asignados. También esta mañana tenemos cita en las Cortes. En el Palacio de la Aljafería está Rafa Navarro. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy con sesión de control al Gobierno. En cuanto a las preguntas, el PSOE va a preguntar al presidente Jorge Azcón sobre los intereses que defiende su Gobierno, mientras que en el caso de Vox la pregunta va a versar sobre la denuncia de agresión a una trabajadora de un centro de menores. Chunta Aragonesista preguntará al presidente si va a adelantar las elecciones autonómicas, mientras que Aragón, Teruel Existe, formulará una pregunta sobre el cambio de opinión, dice, del Gobierno respecto a la implantación de energías renovables. El PAR vuelve a formular preguntas en una sesión de control, y en este caso va a preguntar sobre el estado de negociación de la legislación. En la provincia de Huesca, después de las obras de mejora y de las pruebas de carga pertinentes, ya se puede circular por el puente de la carretera nacional 123 sobre el embalse de Barasona, en Graus. María Ángel Pérez. Los trabajos de reparación del puente han consistido en la demolición del tablero actual y su sustitución por otro de vigas pretensadas, la ejecución de nuevos sistemas de contención, impermeabilización del tablero y losas y actuaciones de mejora del drenaje, entre otras. La infraestructura, que hoy visita el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha contado con una inversión de casi 1,7 millones de euros. Teruel celebra hoy a uno de sus patrones, San Fernando, con el Día de la Policía Local. Eva Lázaro. Por segundo año, el Ayuntamiento de Teruel ha organizado el Día de la Policía Local, un evento en el que se van a entregar 17 condecoraciones, honores y distinciones en un acto que tendrá lugar en la Plaza de la Catedral. Entre ellas las del mérito policial a 2 agentes de la ciudad, Jorge Fleta y Miguel Ángel Pérez. Además de a otros compañeros, también se va a reconocer a otros agentes de otras policías, como de Villarreal y de Zaragoza, o a la teniente coronel de la Guardia Civil en Teruel. Y habrá cruces por servicios distinguidos al Departamento de Informática del Ayuntamiento de Teruel o a la Brigada de Obras del Departamento de Infraestructuras. Además, el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar el dato adelantado del IPC de mayo. La variación anual de precios se sitúa en el 1,9%. Son 3 décimas por debajo del mes anterior, de abril. En deportes, hoy finaliza la temporada del Real Zaragoza y el Casa de Monzaragoza. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El equipo que dirige Gaby Fernández juega a las 8:30 en Castellón, un partido de trámite. La expedición, de hecho, viaja hoy en el día con varias bajas, y mientras se sigue perfilando el proyecto de la próxima temporada, en la que todo apunta a que el técnico continuará.
si se habla de lo que estoy hablando con el club, si va toda la dirección que estamos hablando, hay pocas de que no siga. Evidentemente, hasta que no se firman los contratos, hasta que todo lo que se habla no se hace realidad, es difícil. Pero bueno, a mí me gustaría seguir. El club me ha hecho saber que también quiere que siga, entonces no hay ningún problema por mi parte. Evidentemente tenemos que avanzar con paso firme. Por cierto, que Gavi también descartaba a Juanfran Torres como nuevo director deportivo del club. Por su parte, Casademón Zaragoza recibe al Real Madrid, será a las 8:30 de la tarde, también en la última jornada de la Liga CB. Desde las 6:15, Aragón en juego aquí en Aragón Radio con Jorge Hernández y todo el equipo contará ambos partidos. Además, la Sociedad Deportiva Huesca despedirá la temporada el domingo, será a las 4:15 ante el Eldense. El Club Deportivo Teruel se juega el ascenso a Primera Federación el domingo desde las 6 de la tarde ante el Numancia, un partido que podremos ver en Aragón TV, y a la misma hora última jornada de Liga Sobal en la que Bada Huesca juega en la pista del Villa de Aranda dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un viernes y de hecho todo el fin de semana que va a ser de pleno mes de julio. Ya tenemos ahora mismo una temperatura de 21 grados en Zaragoza, hemos subido a 19 grados en Huesca y tenemos 13 en Teruel. Esta tarde de 30 a 35 grados con mucha facilidad y 36-37 grados se van a alcanzar en algunos municipios de la Ribera Baja del Ebro, del sur de los Monegros, del Bajo Cinca, del Bajo Aragón Caspe, del Bajo Martín y del Bajo Aragón. Veremos si llegamos hasta récords de temperatura para un mes de mayo. También esta tarde van a llegar algunas tormentas, empezarán por el oeste y van a afectar a muchas comarcas, las más fuertes, sobre todo con mucho viento, en el sur de Zaragoza y en la provincia de Teruel. Mañana más sol en el Ebro, algún chaparrón en el sur de Teruel y también en la Ribagorza. Y el domingo por la tarde esa actividad de tormentas va a volver a aparecer en muchas comarcas. Sobre todo, ya decimos, traerán viento. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Vamos con más cosas. Después de todo el análisis de la actualidad política, después de hablar de Sigena, de las pinturas murales, después de hablar de cómo quedan las urgencias sanitarias en la ciudad de Zaragoza, se firma el acuerdo en poquito más de una hora, después de hablar de todo lo que comentábamos con Mar Vaquero, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno Central, y de la situación de la política nacional. Vamos a una segunda parte, iba a decir un poco más relajada, pero la verdad es que tampoco, porque vamos a hablar ahora de si hay que seguir con las restricciones en los lugares en los que se puede fumar. Les recuerdo que estamos pidiendo su opinión en el 608-578-412 y vamos con una de las preocupaciones y otra movilización, en este caso del campo en Zaragoza. Esta mañana a las 11, las principales organizaciones agrarias, Araga, Asaja, UAGA, COAG y UPA, junto con las cooperativas agroalimentarias, la Plataforma contra el Lobo y el Oso y la Plataforma Aragonesa Independiente en defensa de la agricultura sostenible, todas han convocado una manifestación para pedir una respuesta eficaz frente a los daños que provoca la fauna silvestre en sus explotaciones. Según sus cálculos, en Aragón habría más de 100.000 hectáreas de cultivo afectadas y pérdidas de hasta 45 millones de euros cada año, cada campaña. Federico Lorente, secretario general de Araga. ¿Qué tal, señor Lorente? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Hablan de daños ocasionados por la fauna silvestre. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de daños en cultivos, estamos hablando de daños en el ganado, estamos hablando de ataques de oso, de lobo, ataques de conejo, ciervo, jabalí, que, como bien has explicado, pues van mermando la producción de los cultivos, van mermando la producción de los rebaños y, bueno, pues al final el agricultor, el ganadero, ya llevamos más de 10 años soportando estos ataques y, bueno, son 45 millones de euros, son por 10 años 450. Es un dinero que hoy en día el sector primario, tanto agrícola como ganadero, pues ante la subida de costes de producción, pues lo que no podemos tener es una pérdida de rendimiento económico cuando estamos haciendo unas inversiones cada vez más y más elevadas en producir. Pero si no podemos producir porque se nos comen los cultivos, los árboles se secan porque los raden o muere el ganado porque lo atacan, bueno, pues al final cada vez más y más el coste económico es más difícil de soportar, el coste moral, que al final, pues que año tras año veas que estos problemas y que es difícil encontrar una solución porque es un problema complejo y es difícil, pero bueno, a través de la movilización de hoy queremos que la sociedad pues visibilizar otra vez este problema que nosotros estamos sufriendo y reclamar que se ponga ya el foco de atención y que, bueno, pues empiece a haber soluciones reales. Ustedes piden una respuesta eficaz, eso es lo que piden, pero claro, lo de la respuesta eficaz es
ayudas para compensar daños, o lo de la respuesta eficaz es medidas de control de plagas, o lo de la medida eficaz y la respuesta eficaz es que se limite la presencia de determinados animales en determinados espacios? Pues tiene que ser un compendio de todas estas soluciones que acabas de nombrar. Habrá que hacer pues ayudas económicas en las zonas en las que haya un perjuicio. Habrá que reforzar pues el que en determinadas infraestructuras no sirvan como vía de proliferación de conejos, como pueden ser las vías del AVE o carreteras por donde se ha observado y está estudiado que se han movilizado, se han desplazado por esas zonas y es por las que se han extendido estas plagas. Habrá que controlar pues los daños de los lobos, de los osos, pues haciendo un control poblacional o poniendo herramientas que hoy en día están a disposición de todos, como son GPS electrónicos, localizadores, vallados eléctricos. Pero claro, todo ese coste no lo puede soportar el agricultor también. Entonces, es lo que reclamamos es que aquí hay que poner ya un número de soluciones o de medidas que de verdad solucionen el problema que tenemos. Por ejemplo, díganos 2-3 medidas que pondría usted en marcha hoy, si fuera posible, si de usted dependiera. Pues por mí, mañana mismo tendríamos que tener todas las infraestructuras valladas para que esos animales no puedan entrar y salir de las vías del AVE, de las carreteras, de cuencas de barrancos, además de, por ejemplo, para los ataques del lobo, del oso, pues tener esos osos localizados con GPS, los vallados protegidos con esos cercados eléctricos que impidan que el ganado sea atacado. Y luego, pues a lo mejor si tiene que haber un resarcimiento económico en las zonas en las que está reconocido que son municipios que desde hace más de 10 años están incluidos en ese anexo 2 que identifica las zonas en donde hay una sobrepoblación de conejos, por ejemplo, bueno, pues habrá que tener medidas fiscales, bonificaciones o algo que por lo menos los afectados tengan un resarcimiento económico. La movilización a las 11. ¿Se mueven o en estático? No, empezaremos ahí en la calle Pignategui detrás del Gobierno de Aragón y iremos hasta la subdelegación del Gobierno porque se trata de que todas las administraciones, cada uno tiene sus competencias. Aquí en Aragón tenemos la ley de caza más permisiva que hay en toda España, pero aún así no ha sido suficiente. Pues habrá que hacer algo más. Y luego el Ministerio, que es el que tiene competencias en todo lo que es el medio ambiente, que legisla todas estas plagas y permite hacer determinadas actuaciones, que es el que más competencias tiene, pues acabaremos en la subdelegación del Gobierno para también reclamar al Ministerio que ponga ya soluciones encima de la mesa. Federico Lorente, secretario general de Araga, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a ti. Buenos días. Bueno, vamos otra vez al campo, Iván, movilizándose, otra vez el campo, protestando, otra vez el campo, pidiendo soluciones a la realidad que tienen que enfrentar. Es fácil que me vaya a equivocar en las cosas que voy a decir, porque la convocatoria de la manifestación la convocan todos los sindicatos agrarios a la vez, plataformas de todo tipo, me ha llamado la atención de agricultura sostenible, pero yo le pongo varios peros a la entrevista que acabamos de escuchar, y perdón. Es un problema, ha dicho, que llevan 10 años sufriendo. Los conejos, los lobos y tal, o sea, que creo que eso es un problema que se ha dado en la humanidad desde que la humanidad inventó la agricultura. Quiero decir, tenemos que lidiar con el entorno en el que vivimos, en el que no solo vivimos los seres humanos, sino que viven otros animales que se acercan a nosotros. ¿Cómo lidiar con esta situación? Hombre, pues estoy de acuerdo con alguna de las medidas que ha planteado, pues esos vallados electrificados, podría haber partidas por parte del Gobierno de Aragón para subvencionar ese tipo de vallados, para que fueran más baratos para los agricultores y no tuvieran que asumir todos los costes. En el caso de que se den daños, pues ahí están los seguros que tienen que cubrir también los daños. Si los seguros no están cubriendo este tipo de contingencias, pues obligar a los seguros o crear leyes o legislar en ese sentido para que los agricultores estén respaldados, pero vamos, es que no podemos pedir una cosa y la contraria. Porque hay conejos, porque no hay depredadores. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Pero como los lobos matan a las ovejas, ¿vamos a matar a los lobos? Pues es que habrá más conejos. Es que vamos a reintroducir el lince porque eso puede ayudar en algunas zonas a acabar con los conejos. Pero es que entonces a lo mejor algún lince se come un perro. Claro, es que sí, que la solución no puede ser total, y creo que en pos de esa agricultura sostenible y ese mundo sostenible en el que tendríamos que vivir, tendríamos que adaptarnos mucho mejor también a nuestros entornos y formar parte de esos ecosistemas, entender cómo funcionan y darles también algo de libertad, no querer el ser humano tenerlo todo controlado, es imposible. O sea, tampoco podemos poner, sí que haya conejos, pero vamos a cerrar en estas jaulas y los podremos ver, echarles miguitas de comer. O sea, la naturaleza es la naturaleza y
y es así, o sea, hay que darle algo de margen también. Bueno, sí, bueno, yo creo, Iván, que lo que ha hecho Lorente es manifestar una preocupación de la agricultura que es cierta, ¿no? Porque es verdad que la agricultura hoy, a mi juicio, está en la encrucijada, tiene muchísimos problemas, muchísimos que afectan, y este es uno que complica todavía más, ¿eh? Probablemente no sea el más relevante, pero lo es. Entonces él lo que manifiesta es una situación que debe ser atendida, y lo razona y lo funda, buscando estas intervenciones indemnizatorias, ayudas, limitaciones geográficas, control poblacional, para tratar de convivir la agricultura y la fauna, que es de lo que se trata. Por tanto, claro que es una cierta obligación de los poderes públicos, de las administraciones competentes, actuar de común acuerdo con las asociaciones de agricultores para intentar dar alguna respuesta a este problema, porque les preocupa, ¿no? Hay que hacer compatible. Pero es que ¿a qué se debe precisamente esa plaga? Bueno, pero alguna fórmula hay que emplear, Tenemos que cuidar mucho nuestra agricultura. La tenemos que cuidar. Es una de las actividades en nuestro país que todas merecen atención. Esta especialmente. A lo mejor es complejo actuar en este terreno, pero yo creo que lo que manifiesta es que se atienda esto, que debe atenderse. Jesús. A ver, Iván, con todo el cariño, sí, ya lo sabes, hablas de... Discrepamos, pero un poco, no pasa nada. No, o sea, en el sentido que la cadena pues de animales que se comen a otros animales, ¿no? Que es verdad, que era así, nos lo enseñaban así, pero que decir, nos lo enseñan en un contexto que no hay intervención humana, que no existe el campo, que no hay ciudades, que no hay que darle cabida a los intereses de los agricultores, ¿no? Entonces, digamos que hay que intervenir porque bueno, pues decir, hay derechos de los animales, hay derechos de las personas, estamos en una sociedad súper complicada, ya muy evolucionada. Bien, una vez que ocurre lo que ha ocurrido, ellos dicen, vamos a ir a la subdelegación del gobierno. ¿Qué se van a encontrar? Porque aquí es un tema conceptual. ¿Eso que se regula en agricultura? ¿Se regula en medio ambiente? ¿Se regula en qué? Pues en España hay una Dirección General de Bienestar Animal que no está en agricultura ni está en medio ambiente, está en derechos sociales. Entonces, la regulación lo que es, digamos, garantista hacia los derechos de los animales, que es lo que se regula por ley en este país. Con lo cual, pues, ¿qué piden? Oiga, mire, aquí ¿qué priorizamos? ¿El interés humano? ¿El interés económico de agricultura o el otro interés? Entonces, bueno, hay que encontrar un equilibrio, que aquí el equilibrio claramente se lleva sobre explotación, la lógica te diría que fuese la caza, ¿no? Permitir la caza. Claro, pero es que lo ha dicho caza. Sí, ha dicho que es la más permisible, pero que habría que hacer cambios. Y no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque tampoco hay cazadores, tampoco puedes obligar a la gente a cazar. El problema depende de los límites y cómo lo hagas, pero claro que soluciona el problema. Y claro que piden eso, y claro que ha habido acordados. Yo estoy recordando alguna manifestación hipermasiva por la caza a nivel nacional, pues no sé, igual fue hace un año o hace dos, pero con muchísima gente y había mucha gente que estaba ahí, ¿no? Entonces, es un debate que quizá hay que asumir que hay como que se ha convertido en algo ideológico y que hay una parte, de hecho esta manifestación hubo una contramanifestación hará un mes organizada por el PACMA, por el Partido Animalista, justamente pidiendo lo contrario. Entonces, bueno, pues es un debate que se ha convertido en algo ideológico y simplemente pues hay que ver del gobierno qué sensibilidad tiene. Entiendes, siendo que Aragón tiene una de las leyes más permisivas en cuanto a la caza, y entonces, ¿cuál es la solución? Pues es que también otro de los problemas que hay, yo no estoy en contra de la caza, pero es que el número de cazadores cada año va a menos. Si el factor humano, que en este caso es la caza, ya no puede controlar el número de conejos que forman parte de esa cadena trófica, de esos ecosistemas, no nos queda otra que permitir también que los ecosistemas se regulen por sí mismos, y eso pasa porque también haya depredadores. Es donde yo quiero poner el foco, quiero decir, porque hay muchos conejos, porque nadie se los come y porque no hay suficientes cazadores como para cazarlos. Que se pueden poner medidas antiplagas seguramente, pues controlar esas vías del ave que decían, pero al final esto es así, y creo que a pesar de que obviamente... hay formas de controlar una plaga de conejos, pero digamos que no todas son políticamente correctas, pero no es un tema de que, mire, es que están tantos cazadores, pero no dan abasto, ¿no? Es que no va por ahí. No, pero perdonar, es que hay competencias compartidas y exclusivas en esta materia. Ordenar esto no es fácil, porque el Estado tiene unas distintas dependencias, organismos del Estado. La comunidad también tiene otras que concurren
que concurren en esta materia, que a veces puede ser conflictiva. Ese es el problema, las actuaciones, ¿no?, al respecto. De todas formas, los agricultores, efectivamente, pero este año están contentos, porque es una de las mejores cosechas en muchos años. En parte están contentos, no sé si en todos los lugares de Aragón, pero la mayor parte sí, por lo menos alguna noticia buena tienen de momento. Vamos terminando, 9:20 de la mañana. Otro de los temas de la jornada de hoy, del día de ayer y de mañana, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, son los nuevos lugares en los que el Gobierno central quiere prohibir que se pueda fumar. Esperanza, novedades sobre esto. La nueva ley antitabaco va a incluir como zonas sin humo y prohibirá fumar y, ojo, también vapear en campus universitarios, en instalaciones deportivas, en vehículos, en coches de trabajo con fines laborales, en zonas exteriores de ocio, y esto incluye salas de fiestas o discotecas, terrazas de bares y marquesinas de transporte. Escuchamos a la ministra de Sanidades, Mónica García. Todos estos son espacios avalados por la evidencia científica, por la experiencia internacional y por las recomendaciones de la Unión Europea. Y además están respaldados por una mayoría de ciudadanos, también los fumadores, que nos están pidiendo ser firmes contra la lacra del tabaco. La medida también contempla la nueva ley contra el tabaco, que el tabaco convencional y los dispositivos de tabaco calentado, es decir, los vapeadores, sean iguales ante la ley y estén limitados igualmente en estos espacios públicos. Estos son cambios incluidos en un Real Decreto que ya ha sido remitido al marco europeo para su evaluación y alegaciones. Bueno, por esto estamos preguntando en el 608-578-412. Así que no te vayas muy lejos, Esperanza, que ahora mismo voy contigo y nos cuentas lo que están respondiendo los oyentes. ¿Te parece? Perfecto. Venga, Juan, ¿qué te parece? ¿Hay que restringir más la posibilidad de dónde se puede fumar? Yo creo que está fundada esta restricción. Y son exigencias de la salud de las personas. Y vienen avaladas por organismos científicos internacionales y por la propia Unión Europea. Yo la comparto y creo que hay que poner las limitaciones, porque en este eventual conflicto, si podemos denominar, entre el fumar y no fumar, prima lo segundo, prima la salud de las personas, más en los momentos actuales en los que vivimos. Probablemente son restricciones, pero yo creo que es razonable, estas medidas, a mi juicio. En su justa medida, la visión del Ministerio de Sanidad, ¿excesiva o se queda corto el Ministerio? Iván. Yo corto no creo que se quede, porque me explico, porque creo que estas cosas hay que ir poco a poco, y ya lo vivimos en este país con la primera ley antitabaco, que se formó un revuelo. Entonces creo que es ambiciosa. Quiero decir, en Aragón durante la pandemia y mucho tiempo después se mantuvo la prohibición de fumar en las terrazas. Eso se eliminó finalmente. Se puede volver a fumar en las terrazas, pues volver a esa prohibición ya a nivel nacional. Es verdad que hay mucha gente que se te va a revolver. Pero vamos, yo estoy a favor, sabéis, lo he dicho muchas veces cuando hablamos de este debate, que yo soy fumador y nada me gustaría más que me pongan todos los problemas posibles que pueda la administración para ponérmelo lo más complicado posible, porque al final es una adicción y cuanto más restringido tenga los espacios para poder ejercerla, pues mejor para mí, para empezar, y mejor también para los que me rodean, porque nunca hay que olvidarse de los fumadores pasivos, que en el caso de las terrazas, por ejemplo, u otros espacios, pues tienen que convivir con un tabaco que ellos no han decidido consumir. En las terrazas también hay niños, Total. Ahora habrá alguno que estará pensando, ¿hace falta que te lo prohíban, Iván? Pues es que hace falta que te lo prohíban, porque si no, o sea, los que sean fumadores, pues es que si lo tienes a mano lo vas a hacer, es que es así, es lamentable, pero que es que son así, es así. Jesús. Sí, a ver, yo a diferencia de Iván, no soy fumador y me molesta bastante es que es normal el humo. Sí, dicho esto, hay una parte de actividad, es decir, España es un país de servicios, o sea, esto no es Suiza o Noruega, que tiene otro tipo de economía. España es un país de servicios que vive de las terrazas, que vive de la gente de veraneo, que vive de las playas. Entonces aquí lo ideal sería quizá no prohibir, sino como segmentar, ¿no? No sé cuál es la solución. Lo que sé es que hay una parte de la actividad económica, que son los hosteleros, que ven esto como un peligro grande, porque ya no es que se prohíba dentro, que bueno, pues que eso estaba un poco dentro de lo que ocurre también en muchos sitios. Es como van extendiendo la posibilidad de que quien se tome un café fume, ¿no? En un establecimiento te lo tomas, entonces donde te lo tomas, quien sea fumador, que no, ya digo que no es mi caso. Entonces simplemente que es un tema muy sensible, que efectivamente hay que velar por el bienestar de los menores, por el bienestar de toda la gente, pero que
que hay que también tener en cuenta el impacto económico y que hay muchísimas personas que viven de la hostelería. Yo, por tranquilizar al sector hostelero, aunque no pueda fumar, yo seguiré yendo a las terrazas. O sea, esto es así, me levantaré, me apartaré, pero yo creo que te apartarás más de un paso, ¿no, Iván? Y que te están grabando. Tú eres de los que se aparta un paso. Yo me apartaba hasta el otro lado, lejos. No era de los que hacía trampas, se levantaba de la silla y fumaba ahí. Vale. Bueno, pero vamos a ver qué resultado. O sea, que eras el único que hacía eso. Vamos a ver qué efectos produce esto de ponerse en marcha. Pero yo creo que en estos conflictos de concurrencia económicos, libertades, salud, protección, pues priman unos sobre otros, Jesús, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí. Cerramos, y 25, banda sonora del día y mensajes de los oyentes, que me contaba Esperanza que alguno hay por ahí. Te he querido presentar sin que tú hubieras llamado. Esto de llegar así, con el rostro inmaculado, no sé cielo de parfum, tu caminar desganado, sé que pa' venir aquí no hace falta sangre fría, vaya puntería, una espada, el cortar esa fila, porque te veneraba, no me quería pa' nada, y ahora le he entregado el alma a la voluptuosidad. Quiero agarrarte del pelo. ¿Qué has elegido esta mañana, Iván? ¿Y por qué lo has elegido? Pues he elegido Pipe Dream de Guitarrica de la Fuente, en primer lugar porque me gusta mucho y viene Guitarrica la semana que viene a Zaragoza. Y en segundo lugar, Pipe Dream es una expresión inglesa que se podía traducir algo así como sueños imposibles, ¿no? Una fantasía que es muy difícil que se lleve a cabo. Y a esto pues lo traigo a colación con Sigena, que parecía todo esto muy complicado allá cuando hace 10 años se inició este proceso judicial, y había ya muchos años atrás muchas entidades patrimonialistas, antes que los políticos, que pedían que esto sucediera, que lo que va a suceder sucediera. Y por otro lado, lo que sigue siendo un pipe dream es que haya algo de cordura en el Parlamento, y que los acuerdos que no tengan que ver con las siglas, por favor, que se alcancen y que se sienten a negociar en aquellas cuestiones determinantes, y que el no por el no se acabe. Solo para mí, el tiempo se apresura, corre por ahí. Mira qué cara está poniendo Juan García Blasco de sí, todo muy bien el discursito, pero que no es un bolero. Juan? Ya habrá momento. Ya habrá momento. ¿Qué nos cuentan los oyentes en el 608-578-412? Esperanza. Pues vamos a empezar con un mensaje de audio que nos envía Javier. Yo sinceramente veo esa ley absurda. Si fuera por mí, se prohibiría fumar en todos los lugares públicos, es decir, en la calle. Así de paso nos ahorramos que haya que estar limpiándolas y que vayan a parar al río. Lo dicho, soy fumador, pero solo fumo en mi casa. Tengo la costumbre de que pues ya lo escuchan, Javier, que opina que debería ampliarse a todos los espacios públicos. Ángela nos hace llegar otro mensaje. A ella le parece muy bien que se pongan estas normas, y lo que le parece fatal es que haya estancos abiertos las 24 horas del día. Parecen una farmacia para adictos. Yo cerraría, dice, todos los estancos. Bueno, pues eso es lo que nos dicen los oyentes. ¿Algo que añadir? Mejor que no. Por aludidos. Me callo. Oye, vale, ya que nos podemos a prohibir, pues que los cierren, yo qué sé. En fin, bueno, ahora tiempo a la carta con Luismi Pérez, 944-1020, las llamadas si quieren saber qué tiempo vamos a tener, y por supuesto también antes el deporte con Pepe Borque, que está aquí a punto de bajar la persiana de la temporada. Que vaya muy bien el fin de semana. Iván, Jesús, Juan. Muy buen fin de. Buen fin de semana. Gracias, buen fin de. Una espada, el cortar esa fila, porque te veneraba, no me quería pa' nada, y ahora le he entregado el alma a la voluptuosidad. Gastrogarnacha, tú eliges. Disfruta de esta acción promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que el protagonista es el vino y la gastronomía, en formato tapa o menú. Del 30 de mayo al 8 de junio, enmarcado en el Festival Internacional de la Garnacha. Más información en www.zaragozagarnacha.com.
Esta semana, últimos partidos para los equipos aragoneses. Lo intentan ahora por banda derecha, de momento Hoy, desde el Príncipe Felipe, a partir de las 6:15 de la tarde, Casa de Mon Zaragoza, Real Madrid. En la esquina, el triple. Y además, Castellón, Real Zaragoza. Final. Y el domingo, desde el Alcoraz, a partir de las 4:15, Sociedad Deportiva Huesca, Eldense. Ha tenido balón parado de momento la ocasión más clara, no se amilana el Huesca. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. ¡Ah, Reciclaro! ¡Claro! Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. ¿Sabes que no me da ninguna pena que sea la última jornada de Liga en segunda división para el Real Zaragoza, Pepe? ¿Por qué será? Y yo, ¿sabes que he visto los últimos años casi que prefiero que sea la última? Sí. Quiero decir, tú sabes que lo del año que viene puede ser incluso peor porque piensas temporada tras temporada. No, es difícil que sea peor. Puede ser peor, pero también puede que no sea peor. Llevamos 5 años pensando lo mismo. Bueno, en cualquier caso, hoy se baja la persiana de la temporada para el Real Zaragoza. Eso es. De hecho, buena parte de la rueda de prensa que ofrece ayer Gaby Fernández estuvo más centrada en el futuro, en el próximo año, que en el encuentro de esta tarde. Y es que lo primero de todo y fundamental, todo parece indicar que el técnico continuará en el banquillo zaragocista el próximo año. La previa y un poco esa rueda de prensa nos la cuenta Edu García. ¿Qué tal, Edu? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Zaragoza piensa ya en clave futuro de cara a la próxima temporada. Ayer manifestó en rueda de prensa una vez más Gaby Fernández que quiere continuar dirigiendo al Real Zaragoza la próxima temporada, pero el equipo cierra el presente curso hoy visitando al Castellón, donde el técnico madrileño va a tener hasta 8 bajas. Lluís López, Sebastián Cosa, Dani Tasende, Carlos Nieto, Kervin Arriaga, Keidi Vare, Mario Soberón y Alberto Marí no formarán parte de la lista de convocados, en la que en principio sí estarán 4 jugadores del filial: Lucas Terrer, Hugo Pinilla, Jaime Vallejo y Aitor Mañas. El Real Zaragoza cierra hoy una temporada para olvidar en Castellón a partir de las 8:30, aunque eso sí, con un ojo ya en el futuro del club. Gracias, Edu. Y hablando precisamente de ello, aparte de la continuidad de Gaby, descartó el propio técnico a Juan Fran como director deportivo. Habló de mejoras en la ciudad deportiva, que falta hacen, dicho sea de paso. De hecho, ha entrenado mientras ha estado Gaby en el banquillo zaragocista, siempre en la Romareda, por el precario estado de los terrenos de juego de las instalaciones de la carretera de Valencia. Hablaba del proyecto Con Paciencia para lograr el ascenso y de varios nombres propios. No me he olvidado. No me he olvidado. Kervin Arriaga, ahora mismo, ¿hay más posibilidades de que siga o de que no siga en el Real Zaragoza, Pepe? Pues va a depender de él. Las situaciones que había un preacuerdo estipulado para continuar el año que viene, en caso de que se consiga la permanencia, ya pues un poco orientado desde la época de Juan Carlos Cordero. ¿Cuál es la problemática? 1. Esto supone un desembolso económico. 2. La rodilla de Kervin Arriaga, como hemos visto, no está en plenitud. Entonces eso también baja el precio del producto, por decirlo de alguna manera. El Real Zaragoza intenta ajustar todos estos parámetros económicos. De momento el futbolista tampoco tiene muy claro, porque lo que piensa, y lo entiendo también, es en su mejora económica, no solamente aquí, sino donde pueda estar. Así que en esas estamos. Ese es un poco el escenario que ahora mismo hay en torno al futbolista hondureño. Bueno, también del futuro del club nos habla Mario Ornat desde su tribuna. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Javier. A lo largo de la última semana, desde que el Zaragoza confirmó la salvación, Gaby ha repetido que el proyecto de ascenso del futuro no puede ser cosa de un solo año. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, así lo dijo Francho, pero no al estilo de la reconstrucción masiva de los últimos años, con 14 o 15 fichajes, sino a través de un ejercicio de paciencia y construcción progresiva que devuelva al Zaragoza a primera en 3 o 4 temporadas. La idea parece plausible sobre el papel, pero habrá que ver cómo se lleva a la práctica. Primero, por las decisiones que se tomen en cuanto a los cambios en la plantilla. Y segundo, por ver cómo logra el club mantener el equilibrio entre la ineludible obligación del regreso a primera, que siempre sobrevuela el ambiente, y esa paciente
incipiente construcción que parece estar pidiendo Gavi. De momento el entrenador insiste en que su primera idea es seguir en el banquillo, pero advierte de que antes el club debe contratar a un director deportivo que apruebe su presencia. ¿Ha llegado el momento de la catarsis hacia el realismo? ¿Quién sabe? Ante un futuro repleto de incógnitas, la única certeza con el Zaragoza es que más abajo ya no puede ir. Buenos días. Buenos días, Mario, gracias. El domingo termina la temporada, por otra parte, para el Huesca. Pepe. Lo hará a las 4:15 ante el Eldense en un día de despedidas. Cuéntanos, Alex Castresana, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. A partir de las 10:30 el Huesca comenzará la penúltima sesión de entrenamiento de la temporada. Lo hará pensando en el partido ante el Eldense, que se disputará el domingo a partir de las 4:15 y que servirá sobre todo para despedir a jugadores y cuerpo técnico tras una temporada en la que, contra todo pronóstico, el equipo ha estado luchando por meterse entre los 6 primeros hasta la última jornada. Habrá que estar pendientes de Imán, ayer al margen con molestias en el gemelo, porque Antonio Hidalgo tendrá a todos los demás jugadores a su disposición, ya que recupera a Jorge y Rubén Pulido, además de a Joaquín, una vez cumplida su sanción. Gracias, Alex. Y terminamos el fútbol, Javi, hablando de ese partido del Club Deportivo Teruel que disputará el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Los Pajaritos de Soria ante el Numancia, partido definitivo por el ascenso a Primera Federación. Solo le vale ganar, porque recordemos que en la ida se empataba y que por la diferencia clasificatoria en la liga regular, en caso de que la eliminatoria concluya en empate, habrá prórroga, pero no penaltis, porque sería el Numancia el que conseguiría el ascenso. Así que tiene que ganar en los 90 minutos o en la prórroga para que el conjunto turulense ascienda a Primera Federación. Lo veremos domingo a las 6 en Aragón TV. Y hoy termina también, se va cerrando todo, claro, lógicamente, va terminando el mes de mayo. Hoy termina la Liga ACB para Casa de Zaragoza. Y lo hace con un partidazo, sin nada en juego, pero partidazo. Desde las 6:30 el conjunto aragonés juega en el Príncipe Felipe ante el campeón de la liga regular, como es el Real Madrid. Juan Pellegrín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Casademón Zaragoza despide la temporada esta tarde a las 6:30 ante el Real Madrid en el pabellón Príncipe Felipe, sin nada en juego para los blancos, ya que son primeros de la liga regular, hagan lo que hagan hoy, mientras que el conjunto rojillo sí que se está jugando a acabar en la mejor posición posible, en la 11ª posición que ahora mismo ostenta, algo que conseguirán si ganan o también si pierden los perseguidores, que son Andorra y Lugo. El equipo rojillo tendrá la única baja del alapivo zaragozano Jaime Fernández. Para el choque de esta tarde se espera un buen ambiente en el Príncipe Felipe para despedir la temporada. Gracias, Juan. Además, en baloncesto, Javi, el OV Huesca se juega el ascenso también a Primera Federación. Será mañana en la pista de Palma a las 6:30 y se podrá ver en Aragón Deporte. En la ida los aragoneses ganaron por 3 puntos y el domingo a las 6 de la tarde también cierra la temporada la Liga Sobal. Bada Huesca juega a las 6 de la tarde, como decíamos, en la pista del Villa de Aranda. Lo hace fuera de los puestos de descenso. Depende de sí mismo. La victoria haría que una temporada más tuviéramos balonmano de máximo nivel en la ciudad alto aragonesa. Venga, vamos a ver. Gracias, Pepe. Igualmente, buen fin de semana. Buen fin de semana hasta ahora. Y 36. Tiempo a la carta. Participa. Llámanos 944 1020. O mándanos un WhatsApp al 608 57 8412. El tiempo a la carta. Luismi Pérez. Este es uno de tus clasicazos, Luismi, para empezar el tiempo a la carta. Buenos días otra vez. Claro, buenos días otra vez, Javier. Se me ponen los pelos de punta. Los de la cabeza no, que no tengo. Pero es que es una canción tan deliciosa. Ese es otro de tus clasicazos también, ¿eh? Sí. Soy previsible en ese sentido. 944 10 20 desde ahora y hasta las 10 de la mañana más o menos, hasta un poquito antes. Tiempo a la carta con Luismi Pérez, así que
nos pueden llamar ya a ese número de teléfono 944 1020. Ustedes le preguntan a Luismi lo que quieran y Luismi le responde también no lo que le dé la gana, sino lo que considere, lo que sabe que va a pasar en cuanto al tiempo. En general, mucho calor, Luismi, este fin de semana, así como introducción para todos. Sí, como dice la canción, seremos hijos del verano, hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, lo que tú quieras, porque nos va a caer a plomo ese calor. Ya hace días que está con nosotros, hoy se acentúa, mañana y el domingo se mantiene, o sea que las tardes serán de pleno mes de julio. Y eso sí, irán apareciendo algunas tormentas. Las un poquito más generales van a caer esta tarde y el domingo por la tarde. Mañana sábado van a ser más bien en las sierras y sobre todo las de Teruel, donde sí que se va a escuchar tronar. Vale, venga, vamos con las llamadas ya, que tenemos a los primeros oyentes esperando en el 944 1020. Primera oyente, Fina. Hola, Fina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde, Fina? Pues desde el Burgo. Venga, desde el Burgo de Ebro. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? Pues mañana en Artús, arriba, en el trenecito, a 2000 metros. Sí, pues mañana esta tarde, Fina, esta tarde y noche, sí que tendremos algún chubasco por allí. Pero mañana no. Mañana se va a quedar el tiempo más tranquilo. Por la tarde se va a nublar un poco, después de comer, después de las 3, 4 de la tarde. Y el ambiente, aunque estemos a 2000 metros, Fina, mañana pues va a hacer calor. Bastante calor. Pensad que estos días, y mañana mismo va a pasar también, a 2.500 metros estamos llegando a 17-18 grados de temperatura. Vamos, pues no penséis en llevar ropa de abrigo. Había pensado en una anorak, porque ya me pasó en el mes de agosto, pero veo que mañana no. No, mañana, si la previsión se cumple, que parece que vamos a seguir con esta situación completamente cálida, pues Fina, ropa de abrigo por lo menos gruesa, no va a hacer falta, vale, vamos, ni de coña. No va a hacer falta, una sudadera y protección. Sí, ahí está, porque, a ver, ahí está, básicamente siempre hace un poquito más de viento en esa cota un poco más alta y el termostato de cada persona es diferente, también hay que decirlo, pero vamos, mañana a mediodía el sol que va a hacer y la temperatura suave van a ser muy evidentes. Pues vale. Muy bien. Bueno, pues nada, que vaya muy bien. Me has alegrado el día. Buenos días. Mira, Luismi. Muy bien. Gracias. Hasta ahora. Muy amable. Gracias. Del chacacha del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor. ¿Esta te gusta más o menos que el Summer Sun, Luismi? No, eso también me gusta mucho. También, ¿eh? Además es muy Sí, no. Sí, además tú eres el primero que organiza la conga, el que da los primeros pasos. Es que no tengo ninguna duda. Yo sé que aquello de follow the leader lo hicieron por mí, ¿no? Venga, más mensajes, 944 1020 y 608 578 412. Ainara, buenos días, por cierto. Buenos días. Mientras te siguen llamando por el teléfono, las Bien. voces de los oyentes también se cuelan en el WhatsApp. Es la de Yolanda. Hola, buenos días, soy Yolanda. A ver, ¿me podéis dar el tiempo para mañana sábado a partir de las 7 de la tarde, que tenemos procesión en Zaragoza por la procesión jubilar? Y el segundo favor es que me deis el tiempo para el domingo por la mañana en Cariñena, ya que tenemos encuentro de gigantes de Aragón. Vale, Luismi. Toma ya. Pues a Yolanda hay que decirle que mañana en Zaragoza va a hacer mucho calor a las 7 de la tarde. De hecho, será fácil estar alrededor de los 35 grados de temperatura. Y 35 grados, más o menos para que la gente lo entienda, 35 grados es a la sombra. Al sol hay que sumarle fácilmente 10 grados más. Y si el terreno en el que estamos es de asfalto, de cemento, de hormigón, de color oscuro, todavía se le suman 5 grados extras. ¿Qué significa eso? Que 35 grados ambientales sobre el asfalto en una calle de Zaragoza son más de 50 grados. Eso, lógicamente, los pies lo notan. Por tanto, mucho calor. Y en Cariñena, el domingo por la mañana, también el ambiente va a ser muy suave. De hecho, va a ser de los sitios de Aragón donde vamos a despertar con temperatura más agradable. Y significa que ya a media mañana del domingo, en Cariñena, pues estaremos rozando los 30 grados. A poco más de las 11, 12 de la mañana. Va a hacer mucho calor también en Cariñena. Qué calor. Oye, Luismi, Sí. a ti te vamos a tener que preguntar también por el calzado que nos tenemos que comprar, por ejemplo, para el verano, ¿no? Sí, sobre todo no ir descalzos, eso seguro. Claro. A no ser que estemos sobre césped. No, pero recuerdo que muchas veces nos has explicado que en la medida de lo posible evitar los coches negros. Sí. A ver, claro. Y yo ¿Con el calzado también tienes alguna recomendación o no? Yo tenía un coche negro y dije nunca más. Y me compré uno oscuro igualmente, o sea que... Pues con el calzado, básicamente que sea muy transpirable. Parece una tontería, pero algo que transpira muy, muy, muy bien.
Y después algo que no nos haga ir muy pegados al suelo. Por ejemplo, que tenga un poquito más, ya no te digo tacón, pero que tenga un poquito más de talón, llámale así. Por lo menos que nos queden esos centímetros, que no estemos rebañando el suelo. Y si son de colores claros, mejor todavía. Al igual que la ropa, cuanto más clara sea, menos nos vamos a calentar. Ajá, vale, venga. Más llamadas, 944 10 20. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Lorenzo? Llamo de aquí de Zaragoza. ¿Qué tal va la mañana? ¿Bien? Bien, sí. Preparando el camino a Soria, como dice la canción. Ah, bueno, muy bien. Oye. Entonces quería saber el tiempo para hoy para Soria, todo el día. Vale. ¿Luismi? Vale. Lorenzo, saliendo de Zaragoza, no sé a qué hora va a salir, pero... Ahora mismo, entonces no hay ningún problema. Hay algunas nubes que sí que están llegando ya, de hecho al oeste de Zaragoza. En Soria nos hemos quedado de momento a las puertas de un chaparrón que ha caído más en Burgos esta mañana. Pero esta tarde sí que va a volver a llover. Por tanto, Lorenzo, téngalo en cuenta, que esta tarde y noche en algún momento habrá alguna tormenta por Soria. No va a caer gran cosa, más bien va a ser algo como muy aparatoso, como mucho viento de golpe, así un viento muy calentorro. No va a ser la típica tormenta que se dice, uy, cómo ha refrescado. No, todo lo contrario, va a quedar un ambiente muy bochornoso. Eso va a pasar en Zaragoza, de hecho, también. Vale, que vaya bien por Soria. Sobre las 5 de la tarde en Soria, Sobre las 5 de la tarde, Más o menos, sí. A partir de las 5, de 5 a 8, 9 de la tarde es más fácil que se dé que se den esas tormentas. Ya te digo, Lorenzo, que no será una gran cantidad de agua, más bien será eso, como mucho ruido y pocas nueces. Ajá. ¿Tienes plan exterior o qué, Lorenzo? Sí, una graduación de mi hija de enfermería ahí en Soria. Ah, bueno, vale. Pues coge paraguas o no entonces, Luismi, sí, ¿no? Sí. A ver, a partir de las 5, de 5 a 9, en esas 4 horas no va a estar lloviendo 4 horas, va a estar lloviendo quizás media. Pero, claro, habrá que estar muy pendiente del cielo. Es aquello que será muy variable, no estará toda la tarde lloviendo. Eso también téngalo en cuenta. Sí. Felicidades de todos modos, para la hija y para ti, Lorenzo. Gracias. Que vaya muy bien. Venga, un saludo. Más llamadas, 944 10 20. Rogelio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Desde dónde, Rogelio? De Ariño, Teruel. Muy bien. ¿Y qué le quieres preguntar a Luismi? Si hay que tener el perdido para las tormentas estos días. A ver, Rogelio, esta tarde tendremos alguna por allí. A ver, estamos en el sitio de los sitios más calientes de Aragón y estos días se está notando. Hoy va a hacer mucho calor. Rogelio, esta tarde a la sombra, 35 36 grados en Ariño, no os los quita nadie. Ahora mismo estamos a 30 grados ya. Ya 30 y son las 10 menos cuarto de la mañana, o sea que fíjate, pues sí, ese calor muy fuerte. Y habrá alguna tormenta esta tarde, bastante tarde, parece ser que a partir de las 7, 8 de la tarde. No parece que tengamos que tener granizadas por allí, pero sí alguna tormenta de esas secas, más bien bastante ruido, poca cantidad de agua. Y el domingo lo mismo, mañana es muy difícil, mañana en Ariño no nos quedaremos más lejos de la tormenta, será más al sur de Teruel. El domingo por la tarde, posiblemente sí que volvamos a tener tormenta. No parece que en Ariño tenga que granizar. Será más hacia los Monegros, por tanto más arriba. Pero en cualquier caso ya se sabe con estas tormentas de verano ya, que en algún momento pueden hacer algo de daño. Sí, ahí está, totalmente. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos, Rogelio. Que vaya muy bien. Un saludo. Más llamadas, 944 10 20. Mila, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Mila, ¿qué tal? Días. ¿Bien la mañana? Sí, muy bien. Por aquí, por Salilla de Jalón, muy bien. Una mañana estupenda. Muy bien. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? Pues a ver, mañana por la mañana en Alquézar y por la tarde en Casbas, que vamos a una excursión de la tercera edad. Vale. A ver qué... Sí. Buen plan, pues, venga, Luismi. Sí, mira, esta tarde sí que habrá un poco de jaleo por allí. Bueno, y mañana no. Mañana se va a quedar todo tranquilo, tanto Alquézar como Casbas. Toda la jornada va a ser tranquila. Allí la tormenta del sábado se va a quedar muy en la Ribagorza, o sea, kilómetros lejos de allí. Mucho calor. Sí, lo que pasa es que menos mal que en Alquézar y en toda la zona hay bastantes pozas, ríos, agua y sombra. Habrá que buscarla. Habrá que buscarla, Mila. Muchísimas gracias, un beso. Gracias Adiós. a ti, muchísimas gracias. Vamos también con las llamadas de Pedro y de Pili. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa, Luismi? Buenas. A ver, Pedro. A ver, que tenemos mañana gran comida en la Almolda. Entonces, ¿qué tiempo nos va a hacer? ¿Qué tiempo nos va a hacer en la Almolda mañana? Pedro, supongo que habrá una gran carpa, un gran toldo, una gran marquesina, ¿no? Sí. Vale. Un almacén grande. Vale, pues sobre todo eso, aguarecerse del sol, que es lo que vamos a tener en la Almolda. Mañana sin tormenta, mañana el sol va a ser casi dominante todo el día y mucho calor, muchas horas. Por encima de los 30 grados
entre las 11 de la mañana y las 9 de la tarde, más o menos. O sea, muchas horas de calor. Haceos la idea que mañana es 31 de mayo, pero será 31 de julio, más o menos. Sí, pues. ¿Y para los próximos días se puede cortar la alfalfa? Pues sí que es verdad que ahora ya se está secando mucho y que no habrá excesivas tormentas, o sea que se podrá trabajar bien el campo. En el caso de Almolda, quizás esta tarde descargue algo, pero es lo que hemos dicho antes, más bien mucho jaleo y poca agua, con ese viento calentorro que va a soplar. El domingo por la tarde quizás pase lo mismo. Antes decíamos para Ariño que allí no granizaría. En la Almolda quizás, el domingo por la tarde sí que haya algún chubasco más intenso. Y la semana que viene también se ven tormentas, el lunes sobre todo. Pedro. Vale, pues lo tendremos en cuenta. Que vaya bien el fin de semana y los próximos días. Gracias, Pedro. Un saludo. Hasta ahora. Adiós. Teníamos por ahí también a Pili. Pili, ¿qué tal? Muy buenas. Voy contigo ahora mismo, Ainara, y con los mensajes del WhatsApp. Pero en el teléfono, Pili. Hola, Pili. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Mira, yo querría saber lo que va a hacer la semana que viene en Fitero, Navarra. Vale. ¿Desde dónde nos llamas, Pili? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza. Venga, Luismi. ¿Toda la semana entera, Pili? Ahí eso sí, importante. Toda la semana. Toda la semana, Luismi. Vale. Pues a ver, va a haber dos tipos de situaciones la semana que viene. A ver, habrá que seguirlo porque lógicamente quedan ya muchos días. De aquí al lunes no, pero a partir del miércoles ya son bastantes días en la previsión. Parece ser, Pili, que el lunes pincha la temperatura, eso por lo menos es algo bueno, porque sí, tiene que hacer calor ya, pero no tanto. Y cuando hace mucho calor, eso lo que da es más turra que otra cosa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tienes que meterte en una madriguera y no salir de ahí hasta de noche. Por tanto, el lunes empieza a bajar la temperatura, un ambiente bastante más suave, o sea, no muy caluroso, tanto el martes como el miércoles y el jueves. Las noches bastante frescas, Pili. Las mañanas van a despertar muy fresquitas. De eso de decir, voy a cerrar las ventanas otra vez. Y parece ser que a partir del viernes, sábado y domingo de la semana que viene, otra vez hará más calor y más sol. En el momento en el que bajará la temperatura también habrá tormentas. Parece ser que el lunes por la tarde es muy posible que llueva con ganas. También el domingo, esta misma semana, por tanto, el domingo por la tarde, por allí. Domingo y lunes, más jaleo. A partir del miércoles, menos lluvia y con esa temperatura que por lo menos se va a aliviar. Que vaya muy bien por Fitero. Pili, gracias. Que os vaya bien, hasta luego, adiós. Controlado y alguien dijo no. Está muy animada la banda sonora del tiempo hoy. Vamos a escalar, Luismi, ¿te parece? Venga. San Martí de Tous, nos cuenta Mamen. Van a estar este fin de semana, tienen un campeonato de España de escalada de dificultad. Ojo a las horas, ¿vale? Sábado desde las 8 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde. La pared, indudablemente, estará calentita. Sí, y si no me equivoco, color que absorbe bastante calor. Claro. O sea que todavía más sensación de calor. Va a hacer sol, por lo tanto no estará eso, no tendremos agua, no habrá resbalones, vaya, y no habrá que estar pendiente de caída de rayos. Los de los rayos que sí que habrá serán de sol, y mucho, porque el cielo va a estar casi despejado, desde las 8 de la mañana hasta que se vuelva a hacer de noche, por tanto todo el día. El calor va a ser evidente. El calor oficial va a llegar hasta los 32-33 grados, pero allí en esas paredes van a sudar y mucho. Por tanto, esperemos que ese campeonato pues se lleven el gato al agua. En este caso lo que se van a traer sobre todo es el calor. Para José Ramón, el tiempo en Sariñena de 10 a 1. Hablamos de mañana, 10 a 1, ¿vale? Y también en Tarazona todo el día, desde las 9, sesión de fotos exterior. Pues empezando por los Monegros, situación muy tranquila. Antes hablábamos de Ariña un poco más al sur, luego también nos han llamado de la Almolda, no estamos demasiado lejos de Sariñena, por tanto la previsión es la misma. Sol mañana en Sariñena, las nubes se van a quedar, de la Sierra de Guara hacia el norte, lejos de allí. Y mucho calor. Sariñena va a tener 33, 34 grados con la gorra, mañana por la tarde. Sí que es verdad que en el horario que nos comentas, que me has dicho de mañana me parece, sí, allí ese ambiente todavía pues se irá suavizando, pero no, de 10 a 1. Pues a la 1 ya tendrán 32, 33 grados, bastante calor, pero sol. Y en Tarazona también. Tarazona tendrá por la tarde algunas nubes, difícilmente llegue a llover antes que se haga de noche. Sí que parece ser que en Tarazona descargará la noche del sábado al domingo, pero por lo menos hasta las 7, 8 de la tarde el tiempo va a ser de sol y calor. Nos pregunta Mariby, lo has dicho antes, el tiempo en Zaragoza mañana, eso ya está explicado, pero también nos pide el de Salou. Vale. Pues mañana el mismo sí, tiempo que en Zaragoza, lo que pasa que con una temperatura un poco diferente. Zaragoza llegará a los 35 grados, Salou se quedará a los 28, pero lo de siempre, 28 en Salou es con más humedad
la sensación de bochorno va a ser la misma que 35 grados que tendremos en Zaragoza. Sudarán en Salou. Por la mañana 4 nubes pegaditas al mar, justo sobre el mar se verán esas nubes. Luego eso ya se irá. Día de playa, día de piscina, día de lo que haga falta para verano. Miguel Ángel, Beceite, fin de semana. Pues Beceite va a tener algún chaparroncillo durante las tardes. Hoy poca cosa. Hoy va a ser un poquito más hacia el Jiloca y las cuencas mineras donde descargará más. Allí quizás también se mueva mucho el viento esta tarde, de golpe y porrazo, lleguen nubarrones, tarde y noche más bien, y quizás algunos goterones. Mañana por la tarde también va a ser más hacia el Maestrazgo, donde descargará más, pero no podemos decir exactamente si se desviará un poco más hacia el norte esa lluvia. Parece ser que en Beceite pueden llegar a caer también algunos goterones mañana por la tarde. El domingo por la tarde será el día en el que habrá un poco más de actividad. Justo más al sur, lo que os decía, más hacia el Maestrazgo, allí sí que las tardes de este fin de semana por lo menos lloverá algo para aliviar ese calor. Venga, 10 menos 5 de la mañana, 9:54 realmente. Últimos minutos de tiempo a la carta. Si quieren llamar, el momento es ahora porque terminamos enseguida. 944 10 20. Entre tanto, sigue Ainara con los mensajes de los oyentes, que hay muchos, ¿no? Hay mucha confianza en el buen hacer de Luismi, porque fíjate lo que te preguntan, ¿eh? Dice un oyente que si le puedes decir el tiempo que va a hacer la primera quincena de junio en Galicia. Toma ya, a ver... Galicia es muy grande y Galicia tiene de los sitios más fríos del país y de los sitios más cálidos a la vez. Por ejemplo, Galicia, al sur de Pontevedra, lo que se llama la fosa de Tui, tiene 40 grados todos los años y varios días de 40 grados. Y mientras hay 40 grados allí, en A Mariña Lucense, por ejemplo, en la famosísima playa de das Catedrais, tienen poco más de 20 grados en la misma comunidad autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que en Galicia hay muchos contrastes. Y luego la primera quincena, que son muchos días. Parece ser que en Galicia, esa primera quincena, nos vamos a olvidar del calor más extremo que sí que habrá en otros sitios del país. Un ambiente bastante más llevadero. Y probablemente la primera semana de junio, por tanto ya desde el martes, miércoles de la semana que viene, hasta quizás el fin de semana, haya algunos chaparrones. Especialmente la provincia de A Coruña y la de Lugo. Si se va a Ourense, pasará más calor el fin de semana que viene. Por tanto, un tiempo bastante variable, pero parece ser que allí el calor más absoluto no se va a dar como en otros sitios del país, sí que parece que tendremos. Venga, Ainara, ¿una más? Una más. En Benabarre, nos cuenta Enrique, están todo el fin de semana de feria. Si le puedes enviar un poquito menos de calor. Pues a Enrique hay que decirle que no podemos hacer nada por quitarles el calor. Algo... Bien, sí que se puede hacer algo para quitar un ratillo, ni que sea, ese calor. Y es algún chaparrón que vamos a tener este fin de semana. Básicamente esta tarde y noche, más bien primeras horas de la noche, probablemente descargue algo, pero va a quedar un ambiente muy bochornoso. Va a llover poco, más bien por allí, tan al este de la Ribagorza. Luego ya mañana las tormentas quizás se queden más al norte, más hacia el Valle de Benasque. Y el domingo... sí que posiblemente volvamos a tener algunos chubascos de tarde por allí. Pero Benabarre estará en el límite. Demasiado al sur quizás va a estar Benabarre para esa lluvia. Y lo que no va a estar al sur es del calor. 33, 34 grados todas las tardes. Enrique, estos son mis principios. Si no le gustan, no tengo otros. Una última llamada, venga, la de Jesús, en el 944 10 20. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver si está por ahí Jesús, en el 900... Sí, Jesús, hola. Hola, buenos días. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Pues Era bien. para preguntar en Calatayud para el sábado de 8 a 4 de la mañana, por ahí. Vale. De 8 de la tarde de mañana a las 4 de la mañana del domingo. Sí, más o menos. Vale, Jesús, es importante ese intervalo porque... Sí, porque es que... Sí, dime. Es que tenemos concierto aquí en Calatayud y quiero ver qué tal sale todo, si tenemos buen tiempo. Vale. A ver, Jesús, no quiero aguar la Pascua, pero la noche justo del sábado al domingo posiblemente haya alguna tormenta por allí. Antes de las 8 de la tarde, no. Antes de las 8 o 9 de la tarde, quizás no. Pero sí a medianoche. Medianoche hay bastantes números que de golpe y porrazo pueda descargar algún chubasco con viento, así racheado, como de hecho pasará esta tarde. Hay ese número, hay números de un over justamente que por allí, por el oeste de Zaragoza, descargue algo la noche justo del sábado al domingo, desgraciadamente, para vosotros. En fin. Pues vaya por eso, porque está todo bien montado, a ver lo que nos va a pasar, madre mía. Bueno, a ver, ánimo, habrá, Jesús. Habrá que estar muy pendientes del cielo, Jesús.
Eso, habrá que rezar un poco. Bueno, Venga. muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por llamarnos, Adiós, Jesús. Un abrazo. Venga, que terminamos un poquito antes porque, claro, es que hoy es un día especial. Hoy es un día especial. A partir del lunes no van a escuchar la voz de Esperanza Sánchez. Esperanza, estás por ahí, ¿no? Estoy. Estaba aquí rezando por el Ayud Road que nos preguntaba Jesús. Que es que en unos días Esperanza va a cambiar, pues en fin, siento decirlo así, pero... Va a dejar de dormir. Sí, yo voy a decir... A ver cómo lo vas a decir. Que va a cambiar las escaletas por pañales. no sé. Es más bonito decir que cambias el reto profesional por el personal. Es Ya, más bonito. Pero es que yo le he pedido a ChatGPT que preparara algo, Esperanza. Y entonces, a ver. ChatGPT lo que ha preparado es eso, que vas a cambiar las escaletas por pañales, que vas a cambiar los auriculares por nanas, que vas a cambiar el botón de on-air por el de mamá en modo full time, bueno, en fin. Que te vamos a echar de menos. Sí, que pobre el chaval, pero que te vamos a echar mucho de menos, Esperanza. Bueno, yo os voy a escuchar igual desde casa, así que no bajéis el nivel ni el ritmo, porque yo os sigo escuchando y como vea algo que no me convenza, os escribo rápido. Oye, encima las broncas de mamá ya saben ustedes cómo son. Hombre, esto ya son broncas con otra autoridad. Se pone la cosa peor. Un beso fuerte, Esperanza. Uno muy grande para todos y para los oyentes. Adiós. Adiós.